Bueno, hola, hola. Nada, vamos a continuar aquí en la sala de actividades de Comic Fest de Logroño. Ahora tenemos una charla sobre Mignola, o aquí Miñola, en el que hablarán un poco de la figura de uno de los autores americanos que irrumpió en el indie, a pesar de que es super mainstream a día de hoy, no dejaba de romper un poco con la línea general de los superhéroes. Así que vamos a contar con Raúl y con Dani, que harán esta charla. Os animo a participar durante la parte de preguntas. Espero que tengan dudas y que esto sea un rato divertido. Os animo a que pasen. Está Raúl ambientando un poco la sesión por aquello de que empezamos. Bueno, en primer lugar, yo, si me permites, Raúl, primero agradecerte por un lado a ti, a Alfonso, que también me ha permitido venir desde los Madriles, y a Bowman, por supuesto, porque me parece que este tipo de iniciativas como es el Comics y traerlo aquí a Logroño es una maravilla, maravillosérrima, no solo por distribuir un poco el concepto comiquero entre el mundo mundano y entre los que nos encanta el cómic, sino también el mundo del fanzine. Que yo creo que yo creo que es esa parte del cómic que siempre es como el hermano pequeño del cómic del que nunca se habla, que nadie conoce y que hay que dar a conocer porque muchos de los autores que nos gustan empezaron en fanzines. Hoy a lo mejor estamos viendo fanzines que son la leche y que mañana van a ser grandes cómics, y aunque mañana no lo sean, ya lo son por el mero hecho de estar aquí, de poderlos comprar, poderlos ojear y de ver cosas autorales que no se ven todos los días. Eso es. De hecho, esta es una slide que hemos metido aquí en la presentación porque a mí me hacía mucha gracia. ¿Vosotros qué decís? ¿Mignola o Miñola? Yo creo que Miñola. Yo digo Miñola. Sí, con ñ. Es más Miñola. Nosotros también. Claro, yo me ha encantado porque Raúl me dice, no, Miñola. Digo, bien, Team Miñola, somos los dos. Es importante, o sea, bueno, es importante, es una chuminada, pero sí que quería destacar que el concepto del nombre en sí, de hecho antes lo hablábamos off the record, Raúl y yo. Dilo tú, Stan Lee no tiene un Stan Lee verso, ¿no? Efectivamente, o sea, cuando tú hablas de Mike Miñola, automáticamente se habla del Miñola verso. O sea, es la leche porque antes de Mike Miñola había muchísimos autores, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Pero solamente él tiene un universo que lleva su nombre. Podría tener cualquier otro nombre, podría ser el Hellboy verso, podría ser el IDP verso, lo que fuera, pero es el Miñola verso. De hecho, autores como Frank Miller, que son un poco los que le abren la puerta a Mike Miñola, luego hablaremos de eso, sí, a Dark Horse y a publicar Hellboy. Frank Miller, que tiene un montón de historias autorales y un universo propio, no tiene el Frank Miller verso. Nadie habla del Frank Miller verso, se habla de Frank Miller y se habla de su obra. Pero cuando hablamos de Mike Miñola, hablamos del Miñola verso, y eso me parece que ya de por sí está marcando una tendencia y está marcando la importancia del autor. También te diré que Miñola tuerce el morro cuando le habla del Miñola verso y dice que no le gusta mucho el concepto. Sí, pero no le gusta. No sé si es de cara al exterior. Yo creo porque, la verdad, yo siempre que le he escuchado hablar, luego, como todo el mundo, igual es como el rey, ¿sabes? Campechano por fuera, pero luego es un cabroncete dentro. Pero Miñola, yo cuando le escucho hablar en charlas, la sensación que a mí me da es que el tío es súper humilde, porque siempre que le hablan de todas las series del Miñola verso que no son Hellboy, lo que él siempre dice es, no, pero no me digas que IDP es mía. IDP es de Jonah Curdy y, por ejemplo, de Cullen Bunn, de ¿cómo se llama este? El de Harrow County. No me sale ahora el autor. Bueno, bien. De otros seres. De otras unidades humanas. Eso es, de otras unidades humanas. Dice, no me digáis que este cómic es mío porque no es mío. Dice, yo inventé la IDP, pero todo lo que se ha desarrollado después, esto no es mío. Cuando hablas de Witchfinder, te dice que se lo digas a Christopher Golden, que es el guionista principal de Witchfinder. Y así con todo. Claro, es uno de los conceptos, por eso hablaba de Miñola o Minola, o Mignola, nos da igual. Lo importante es que el nombre ya evoca todo lo que ha construido este autor, en mayúsculas, que comenzó con una idea que además él pensaba que no era comercial para nada. De hecho, Miñola decía, si hubiese querido una idea comercial no lo hubiese llamado Hellboy, que correcto, suena a dibujos animados de sábado por la mañana, y no era el concepto. Bueno, aunque luego algo de eso hizo con tortitas, también, y con todas las derivadas, porque Miñola es un rol y es un capullín, y ese tema no lo abandonó nunca del todo. Es verdad, pero es parte de su esencia y de su magia también, el tener un concepto auténtico y que aún así ha tenido la capacidad de expandirse industrialmente pues a novelas, videojuegos, cine. Es increíble, o sea, yo creo que es el único cómic independiente que se ha expandido tanto, porque hoy en día, por ejemplo, tú hablas de Invencible, hablas de The Boys, que son cómics independientes. Claro, quien no sepa un poquito de esto te puede decir, bueno, hay otros cómics independientes que también se han expandido un montón, como los ejemplos que acabo de poner, ¿no? Walking Dead. Dices, claro, pero es que todo eso ha llegado hace 4 días. Claro. Hellboy es un cómic de 1994. Hellboy es un cómic que tuvo que ser guionizado por John Byrne porque Miñola no tenía cojones a guionizarlo él, porque él sentía que era un intruso en ese mundo.
Hablaremos ahora de su figura, un poquito, sí, sí. porque venimos a hablar precisamente de Mignola. Yo cuando hablaba con mis amigos estos días me decían, que vais a dar una charla de Hellboy. Digo, a ver, vamos a hablar de Hellboy, inevitablemente, es la criatura. Pero venimos a hablar de Mignola porque Mignola es el autor y Hellboy es la puerta. Yo digo que es la puerta, y es la puerta, lo que mola mucho es que es puerta a muchos universos distintos. Con esto quiero decir que entramos a las revistas pulp, al cine de aventuras, al cine de monstruos de serie B, a ¿qué más? Al cómic de superhéroes. Al ocultismo, al folclore europeo. En Mignola también, por y supuesto. A los superhéroes. Bueno, vamos a discutir eso también. Yo creo que hay mucho Jack Kirby. Hay mucho Jack Más Kirby. que superhéroes, igual Jack Kirby. Los superhéroes como los entendía Jack Kirby. Ese Jack Kirby del Cuarto Mundo, Bien, de Kamandi. ese Jack Kirby con esos proyectos que nadie le compraba y que solo han gustado cuando él ya estaba muerto y su familia no podía ganar dinero con ellos. Un poco a lo Van Gogh. Sí. Sí, Mignola bebe un poco de ese Kirby precisamente, pero él siempre reconoció que él no estaba hecho para dibujar capas, no estaba hecho para dibujar superhéroes. Y precisamente vamos a empezar a hablar de él para ver que es un señor que ha engañado a todo el mundo. Luego que tengo ahí una cita que me gusta mucho de Mignola, que dice: yo he engañado a todo el mundo para dibujar lo que a mí me apetecía dibujar. Al final yo quería dibujar monstruos y, bueno, pues de una manera u otra de hecho, él tiene un estilo he encontrado que el camino. Para mí es feísta. Para mí es un estilo que cuando te enfrentas a él por primera vez, es un estilo que yo con 15 sin haber años leído cómics en tu vida, no hubiese comprado un cómic de Mignola. Efectivamente, dices, vaya mierda de dibujo, ¿no? A ti te gusta Jim Lee, esos Pacheco, musculotes, esos hombres con tetas que dices, ¡ala, madre mía!, ¿no? Pero claro, ves a Mignola y dices, esto es todo anguloso, es rígido, oscuro. No hay rostros, porque Mignola te define el rostro, ya incluso ese Hellboy que se ve ahí detrás, o ese Mike Mignola que se dibuja a sí mismo, dices, unas gafotas, una barba, para tener que dibujar menos y en la cara no hay nada. Pero sin embargo hay de todo. Mignola consigue, con 2 esbozos, darte, o sea, es más lo que no dibuja que lo que dibuja. Pero eso lo valoramos desde nuestra perspectiva de lectores de cómic ya con un poquito de recorrido, porque ya digo, cuando éramos niños nos molaban los pechotes, las líneas, las texturas, los fondos elaborados. Y me siguen molando, ¿eh? Y nos siguen me sigue molando Jim Lee, me sigue molando Alex Ross y me sigue molando todo ese rollo. Pero también la parte de ahí, porque ahora vamos a ver un poco su trayectoria. Él, obviamente, para hacerse un hueco en el mercado, él entra por Marvel y empieza a trabajar de entintador y empieza no quiero adelantar nada, ahora entramos en ello, pero consigue ir encontrando su manera de llegar a su propio estilo, que, como bien dice Raúl, es un estilo minimalista, o sea, de menos es más. Y de hecho es difícil, o sea, cuando se hacen estudios artísticos del arte de Mignola, desde luego es complicado. Hablabais del expresionismo alemán y de Jack Kirby, es esa combinación, pero yo he visto artistas intentar recrear la obra de Mignola, y estos días preparando la presentación, pues ya me olvidaba de la presentación y me ponía a indagar en páginas web que iba encontrando de jóvenes estudiantes de CalArts en Norteamérica que intentaban recrear pues el estilo de este hijo de CalArts también, y era muy difícil porque en esencia estaban estudiando y analizando su manera de ilustrar, pero en espíritu no lo consiguen, porque al final esa capacidad que tiene de Mignola de trabajar con las sombras para ocultar, pero dejar entrever el auténtico espíritu de su obra, eso de es muy hecho difícil es que es tan reconocible que tú te lees, o sea, hay muchos, sí, no es el primer autor que es reconocible, ¿vale? Tampoco vamos a decir que Mignola haya inventado la rueda y que sea un dios y que sea inalcanzable, no es eso. Pero hay otros autores que tú, cuando ves portadas alternativas de ellos y no ves la firma, dices, no sé de quién es una portada que está guapa, me gusta, no me gusta, me gusta menos, me gusta más. Pero Mike Mignola, no ha habido un solo dibujo que yo haya visto de una portada alternativa que sin leer de quién es, no supiera yo ya que era de Mike Mignola. Sí. Por ejemplo, ahora en La espada salvaje de Conan, la serie actual, la editada por Titan Comics, la británica, Mignola de vez en cuando hace portadas. Lo mismo te dibuja un Solomon Kane, que te dibuja un Conan, hace lo que ha hecho siempre, que es lo que le da la putísima y real gana. Y en cuanto tú ves esos dibujos de Conan, dices, este Conan es de Mignola. ¿A ti no te automáticamente, o sea, lo sabes. ¿A Fran Fraschetta? Sí, porque yo claro, sé que él bebe también. Hablamos que él ilustraba las novelas, él hacía las portadas de la novelización de los relatos de Conan, de Howard. Y estructuralmente sus ilustraciones también parten de esa simetría, de esos pesos, de Fraschetta, de ese héroe en el centro rodeado de elementos mucho más caóticos. La verdad es que... Pero tienes razón, Raúl, yo creo que cuando preguntas a gente que a lo mejor no son tan lectores de cómics y ven una imagen si no reconocen a Mignola como autor, sí que reconocen que es un estilo similar al de Hellboy, a lo que han visto. Eso es. O sea que es muy reconocible, y aún así yo creo que muchos, a lo mejor no te has leído todo lo de Mignola, pero enseguida... Incluso, por ejemplo, cuando dibuja reptiles, porque a Mignola le encanta dibujar reptiles, le encanta dibujar tentáculos, le encanta dibujar cosas Lovecraftianas, le flipa. Cuando tú ves tentáculos de Mignola dices, pero si son tentáculos rectos, si tienen vértice, o sea, son el antitentáculo, ni son viscosos, ni son redondos, ni me generan esa sensación de asquerosidad primigenia. Parece que están esculpidos, madera, piedra... Pero ese es el tema, que como él consigue pasarlo por un filtro de que todo es tan antiguo que ya deja de ser, no sé, a mí me encanta. O sea, y es muy difícil que un dibujo como ese
transmita tanto con tan poco. Sí, me gusta a mí mucho, mira, cuando lees Hellboy en el infierno, que al principio, las primeras páginas, él recrea algunas de las viñetas que había hecho Duncan Fegredo en el final de Hellboy, y dices, fíjate, es que al final... es que es otro cómic. Es otro cómic. Te está contando la misma imagen, no tiene nada que ver, pasada por el filtro Miñola. Bueno, de hecho, Hellboy en el infierno, que luego ya hablaremos, pero que es un poco como Joker 2 de Todd Phillips. Todo el mundo esperaba ver una cosa y luego lo que es otra muy distinta. Y es una obra súper autoral y súper poética. Es un voy a disfrutar de volver a hacer lo que de verdad me gustaba y ser autor completo. Correcto. Me ha dicho aquí mi amigo Raúl que a la hora de elaborar estas... que soy el Jonathan Hickman de Hacendado, me ha dicho. Pero bueno, yo vengo del mundo del diseño, la comunicación y la infografía, y esto creo que servía muy bien para ilustrar ese ADN creativo que tiene Miñola, que al final pues no deja de ser lo que decía al principio, parte de literatura gótica, parte pulp, parte de folclore, que a mí es la parte que más me gusta, y que tiene un estilo muy propio, ¿no? De hecho, yo entre la Lovecraftiana y la pulpera es con la que me muevo, sí. Pero la verdad es que me gusta todo. Yo también, por eso me gusta mucho la primera etapa. Por ejemplo, no me gusta tanto cuando se mete ya en el folclore artúrico y demás. Mira, pues a mí esa parte me encanta, por ejemplo. Amigo, ¿ves? Pero también porque a mí me das cualquier tontería que huela a Rey Arturo o a Robert E. Howard y ya está, te la compro. Otro criterio. Claro, ahí vemos un poco la hiperbórea y todo, que también bebe mucho de este Robert E. Howard. Lo que decíamos, él nace en el 60 en Berkeley, California, estudia en Calach, empieza a ganarse la vida. Al final es un chaval que dice, voy a intentar ganarme la vida con esto que realmente no le terminaba de gustar, que era dibujar. Él se considera que no sabe dibujar bien, eso es, pero que no se le da mal trazar. Trazar es entintar, venga, y alguien le dijo, bueno, pues vente para acá, vente a Marvel que vas a empezar a entintar unos trabajos. Y él dijo, bueno, claro, estamos hablando también de una Marvel que no tiene nada que ver con la Marvel actual, y no solo desde que la compró Disney, que desde luego es un hito muy importante en la historia de Marvel Comics, pero ya incluso antes. Marvel, a principios, realmente yo creo que desde que entra Perlmutter en el accionariado a través de Ron Perlman, no confundir con Ron Perlman, del que luego hablaremos, y Toy Biz, a partir de ahí Marvel, para salir de la crisis, es una gran corporación, es una macroempresa que tiene un sistema de trabajo muy concreto y es una especie de Amazon del cómic, ¿vale? Pero es verdad que en aquella época, en los 80, cuando empieza Miñola, y en los finales de los 70, Marvel era otra historia. Era un poco esa empresa donde tú podías ir con tu blog de dibujos a la sede, a Nueva York, y decir, oye, buenas, me llamo Raúl, hago cómics y quiero enseñarte esto. Y bueno, pues les llegaban muchos todos los días, pero a veces te llamaban. De hecho, dicen que Miñola triunfó porque era muy pasillero, le decían los compañeros. Dice, Miñola siempre estaba por el pasillo de la sede, porque había otros artistas que trabajaban desde casas. Hoy en día nadie puede ir al pasillo de Marvel. Claro. Hoy en día si haces eso te pone un orden de alojamiento. Y decían, Mike estaba por allí y le hacíamos encargos, vente para acá, ven acá para acá que vas a hacer un Defenders. Bueno, de hecho, Frank Miller, esto no me quiero ir mucho, pero Frank Miller entró en DC y empezó a hacer cómics porque buscó por la guía telefónica el número de teléfono de Neil Adams y fue a verle, a su casa. En plan, super stalker. Entonces le dijo, me llamo Frank Miller, soy un gran fan. Neil Adams vio lo que hacía y dijo, esto es una mierda. Pero no pasa nada, ven a mi casa que te enseño lo mío. Y eso suena fatal, Raúl, por favor. A mi casa que te enseño lo mío. Mañana alguno dice que estamos divulgando información de Neil Adams y Frank Miller. Viendo cómo es Frank Miller, a mí no me extrañaría que le hubiesen hecho violín de 4 cuerdas. Bueno. Pero eso es otro tema. Volviendo a Miñola, aquí también apuntaba un momento que tiene él, que, a ver, es verdad que yo creo que Miñola ha hecho un poco de retcon y se ha ido reconstruyendo un poco su propia mitología personal, ¿no? Pero él sí que habla de un momento de iluminación infantil, que es cuando lee ese Progreso del Peregrino, que es un libro, es una novela alegórica católica, que habla de un personaje que se llama Cristiano, que pasa de la ciudad de la destrucción a la ciudad celestial. Decía, obviamente no entendía nada, es una novela del siglo XVII, para que os hagáis una idea. Dice, pero me fliparon las ilustraciones que vi allí, que eran criaturas, que eran todo un dibujo blanco y negro, obviamente, pues calcos y demás. Bueno, es que hay que decir que todos estos autores que dibujan también todo lo diabólico, el folclore, lo infernal, muchos beben del Antiguo Testamento, de esas octavillas y de esos dibujos del Antiguo Testamento. O sea, lo del Dios bueno, Dios del amor, eso es muy Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es ese Dios vengativo, castigador, que es poco más o menos que Conan con túnica. O sea, que se enfrenta a monstruos todos los días. Entonces, no me extraña que cuando beben de eso hagan lo que hacen. Sí, él se queda prendado de ese estilo y de las criaturas y de lo oscuro y demás, y es cuando empieza un poco a desarrollar ese amor por el dibujo de monstruos. Y por eso decía antes que me gusta esta cita que tenemos aquí en la presentación que dice, bueno, venga, pues yo llego a Marvel, voy a ir haciendo lo que me manden, pero a mí no me gusta dibujar edificios, no me gusta dibujar personas en el fondo, no me gusta... Pues voy trabajando en lo mío y poco a poco voy haciendo que mi estilo mute hasta donde me dejen, ¿no? Eso es. Luego eso ya muta tanto que contratan a Ross Liefeld, que se niega a hacer pies. Pero eso es otra historia. Pero hace unos pechotes tremebundos. Hombre, que se lo pregunte a Capitán América. Hemos metido aquí, el otro día, hago ahí un off topic, el otro día había un chaval en Photoshop arreglando el Capitán América de Liefeld.
Y Madre lo mía. dejaba bien. Bueno, hemos querido meter también aquí un poco esto porque hay gente que no conoce, no sé si sabéis un poco la faceta de Miñola como artista en Hollywood. Él trabajó... Aquí hay un poco de conflicto siempre de ideas y opiniones con su trabajo, por ejemplo, en Drácula. Él había ilustrado un cómic de Drácula. Correcto, y es que cuando ves la película de Coppola, por supuesto, es muy Coppola. Nadie que haya visto cine de Coppola y vea la película te puede decir que Coppola tenía un negro, que Coppola tenía un ghost director, en absoluto. Es una película súper de Coppola, súper identificable, pero es que los diseños son muy de Miñola. Sí, y entonces él... De hecho, tú te lees la novela, yo me he leído la novela, y ese Drácula de Gary Oldman, cuando es el Drácula asqueroso viejo, eso es de Miñola. O sea, en la novela no se le describe así, en la novela es un viejo asqueroso y ya está. Pero no es esa cosa tan horrible que aparece en tus sueños y pesadillas. A la par que atractiva, ¿no? Porque es como esos conceptos, como digo yo, como un lunar o algo que no puedes dejar de... Una verruga, no puedes dejar de mirarla porque es muy fea, pero no puedes dejar de mirarla. Entonces es un poco a lo mejor el estilo feísta que decías de Miñola, Sí. que dices, pues a lo mejor no me entra a primera vista sus conceptos visuales, pero no puedo dejar de observarlos. Bueno, él sí que hace ese Drácula y... Como gusta, pues contactan con él y él dice, él ha dicho en alguna entrevista que trabajó como un par de días nada más en los diseños y en los concept arts de Drácula, pero se nota su influencia. Se nota un montón que ha estado ahí. Donde sí se nota mucho su influencia es en la película que yo creo que es una película que pasó sin pena ni gloria. Para mí es en la su más día. olvidada de Disney y la más injustamente olvidada de Atlantis, Disney. y es Esta una peli me flipa. barbaridad de película. Y me flipó de pequeño, o sea, no lo digo ahora por la charla de Miñola, porque ahora sé que estaba más en Miñola, por esto con guión de Joss Whedon. Sí. ¿Vale? Es que Atlantis es Interesante. mucho Atlantis. Claro, y Atlantis, o sea, yo sé que cuando la vi de pequeño, que fui de las pocas personas que fui al videoclub, o sea, es como, pero esto es un peliculón, esto me encanta. O sea, quemé la cinta. Y nadie se acuerda de esto. Y ahora la ves y te das cuenta de ciertos elementos. Pero pues. eso es bueno porque no van a hacer un live action, porque a nadie le interesa. Se estuvo discutiendo ya, pero bueno, a mí personalmente y además, bueno, en la cultura popular sí que el cosplay, anda que no se sigue cosplayando de Atlantis, se ven en Atlantis de todas formas los elementos miñolescos. Sobre todo las naves espaciales por debajo. Sí. Esas naves que tienen como un diseño espacial a la vez que africano, tribal, que son naves que te miran. Los elementos colosales, los ángulos, la oscuridad que tiene Atlantis, que yo creo que son los Es conceptos... una peli que para su época y para ser para niños es bastante oscura. Por la eso yo creo ambientación. que arriesgó Disney y dijeron, no, esto no nos gusta mucho, no triunfó y además se lavaron las manos muy rápido. Yo creo que ahí hubo algún tipo de conflicto de intereses. Un poquito antes de Atlantis, incluso esto no lo he puesto en la slide, pero hay dos puntos más donde Miñola intervino en mundo animación, que a mí me gusta destacar. Uno fue con Bruce Timm, con el Batman, la serie animada de Batman. Anda, pues mira, es verdad. Su Mr. Freeze, el Mr. Freeze de esa De serie hecho- animada es un diseño de De hecho, es que Miñola. se nota un montón, porque el Mr. Freeze Total. original... Bueno, se nota un montón... Esto es importante lo que estás diciendo, porque el Mr. Freeze original no se parece en nada al de la serie animada, pero el de la serie animada ha inspirado al resto de Mr. Freeze. Efectivamente. Tú juegas a la saga de videojuegos Arkham, ves la serie de dibujos de Harley Quinn, ves los videojuegos de Rocksteady de Arkham, y ese Mr. Freeze, incluso la peli Batman y Robin... Te iba a la que decir, quizás de Schwarzenegger el que menos, un poco, pero, parte... pero es ese rollo colosal. Sí. Probablemente si Miñola no hubiese hecho lo que ha hecho, en lugar de coger a Schwarzenegger habrían cogido a alguien más menudo. Porque Mr. Freeze no se caracterizaba por ser grande, ni por ser fuerte. Se caracterizaba por ser un científico loco que jugaba con el frío, con una pistola. Ya está. Y Miñola es el que hace ese rollo de cabezas en escafandras, que luego vemos tantas veces en Hellboy. Eso, es un poco steampunk. Gafitas imposibles e inútiles, porque dices, no son de sol, no son no son de rayos X, no son de nada, pero molan. guay y molan. Sí. Incluso te diría una más, no sé si alguien aquí en la sala conoce Steven Universe, pero Rebecca Sugar, que es la creadora de Steven Universe, acude a Miñola, y Rebecca Sugar acude a Miñola porque sabe que él es conocedor del folclore mundial, global, variopinto, y va a preguntarle, oye, me gustaría conocer un poco ciertas diosas que yo creo que me pueden inspirar para mi concepto de Steven Universe cuando estaba en fase de desarrollo. Y él le presenta a la diosa Ishtar, y la diosa Ishtar, que se representa, Es una de entre las otras... sí, efectivamente, y además se representa con estrellas, y por eso la estrella de Steven Universe que lleva en el pecho es... Podemos decir que también es esencia de Miñola. Ahí metido un poco con un De calzador, hecho, pero real. ahora que has mencionado a Rebecca Sugar, y ya hablaremos luego, ¿no? Cuando entremos más en Hellboy, pero para mí, Miñola es un autor un poco como Neil Gaiman, ¿vale? A pesar de todo lo que sabemos de Gaiman a día de hoy. Él dice y que es no, pero sí. En el año 94, cuando nadie hablaba de lo woke y nadie hablaba de mujeres empoderadas ni de feminismo, Miñola dibujaba y hacía y creaba personajes femeninos tremendamente empoderados y con un peso en la historia importantísimo. Pocos hay, también te tengo Bueno, que pero decir que en tanto, Hellboy hay pocos, hay. pero ahí está Liz, ahí está Kate Corrigan, ahí está Pania. Personajes, por cierto, que luego IDP ha aprovechado un montón. Eso sí, eso Y son personajes que tienen un montón de peso en la historia. Para mí no... De hecho, incluso personajes como Roger el Homúnculo. Roger el Homúnculo vive en la otra edad. O sea, es claramente un monstruito al que
Ape Sapien también, o sea, al final es un poco la historia de los inadaptados, de esos personajes marginados a los que nadie quiere y encuentran su hogar con otros marginados. Sí, misfits, ¿no? Que son Eso totalmente. La verdad es que en eso es un experto Miñola y sí que cuando entremos ahora en Hellboy, si quizá Hellboy no desarrolla, pero claro, Hellboy es Hellboy, no es Ape Sapien, Hellboy no es, pero sí que va soltando todos esos personajes, porque veremos que Hellboy tiene arcos y son antologías, y Miñola yo creo que es un experto no tanto en construir historias con una cierta continuidad, luego hila bien, lo hila todo bien, por eso digo que es un experto de la retrocontinuidad, pero a él le gustan las historias cortas, las antologías. De hecho, Hellboy lo va construyendo a salto de mata. Claro, totalmente. Él tiene muy claro el principio, el nudo y el desenlace, pero tiene muy claras 4 líneas. Él lo construye todo a salto de mata. Él cuando le da a Hellboy en su diseño, para empezar, lo de que son unos cuernos pulidos y limados, al principio no está claro si no iban a ser unas gafas. Unas gafas, sí. No se sabe del todo. Y le da una mano pétrea porque queda guay. Porque ¿cómo no le vas a dar una mano de roca? Y ya está. Lo de que es la mano derecha del destino, Anunjun Rama y que va a destruir el universo, todo, eso claro, viene después. Sí, sí. Porque Miñola es dibujante antes que guionista. Sí, no Miñola quería cuenta. dibujar un diablo molón. Miñola dice en muchas ocasiones que él, efectivamente, al principio no sabe escribir. De hecho, él no es buen escritor, no es un buen guionista. Porque él... Es un buen creador de historias y de conceptos. Claro, y él dice, yo no soy capaz de explicar o de escribirte un párrafo definiendo cómo el viento se mueve y tal, pero te sé dibujar una hoja movida por el viento que cae de un árbol, y entonces él sabe que, de hecho, es uno de los puntos fuertes también del dibujo de Miñola, es decir, Miñola tiene una tranquilidad, un silencio, unas pausas que son muy de Miñola, que yo creo que evoca más que narra, incluso. Y eso se ve mucho también en sus ilustraciones, más allá de lo que es su cómic, porque sus ilustraciones también pues tienen mucha narrativa por sí mismas, o sea, tienen un valor narrativo por sí mismas, más allá de lo que hace luego con las viñetas. Por terminar con Hollywood, termina, digamos, su aventura hollywoodiense con su relación con Guillermo del Toro. Que y bueno, de hecho, en Blade 2 es donde conoce a Guillermo del Toro. Yo tengo una teoría fan, y es que se llevan también al principio y se llevan tan mal después, porque yo creo que se liaron. Yo creo que ahí hubo una historia de amor de la que nadie habla, que acabó mal. Claro. Sí, a ver, a Miñola... Porque de hecho se sabe que Del Toro, en las pelis de Hellboy, le decía a Miñola, Miñola le decía a Del Toro, haz lo que quieras, es tu película, da igual, no pasa nada. Se quejó, no pasa nada, pero luego se quejó, es que ha hecho lo que ha querido. Este no es mi Hellboy, que me lo has cambiado. Hombre, es que yo creo que lo que pasa hablando en serio es que cuando metes a dos grandes cabezas con mucho ego en la misma habitación, es imposible que no acaben a hostias. Sí. No, Miñola lo decía, porque vienen a pedirle posibilidad de desarrollar. Él tardó, desde que vinieron a decirle que querían hacer una película de Hellboy hasta que sale el primer Hellboy, pasan 6 años. Y de hecho Blade 2 es una prueba de concepto, porque ya habían apuntado a Del Toro. Esos vampiros que se les abre así la boca y tal, eso es muy Miñola. Es súper gótico, de hecho es mi Blade favorito. No tiene nada que ver con Blade 1. Claro, para mí, a eso. nivel conceptual y de diseño, es la mejor Blade. A nivel argumental y de guión, me quedo con la 1. Sí. Y la 3 no existe. Pero visualmente, incluso las sombras de Blade 2 son también muy, muy miñolescas, y ahí se apunta que Guillermo del Toro ya estaba experimentando incluso con la iluminación, aunque Guillermo del Toro dijo cuando ya desarrolló Hellboy que era imposible conseguir esa oscuridad y esas sombras que utiliza Miñola en el mundo real, en live action, ¿no? Dicho lo cual, entremos en la hoja de ruta. Vale, vamos a hablar de esas 3 etapas de Miñola. El antes de Hellboy, que ya estamos adelantándolo, porque no tenemos una línea clara narrativa aquí, Raúl y yo, que es toda esa etapa de Marvel, de DC, donde le dejan hacer. Para mí es una etapa, yo digo, es gimnasio. Eso es. Es una etapa de encontrarse a sí mismo, como autor. Voy entrenando, voy sabiendo lo que se me da bien y lo que no quiero hacer. Yo creo que Miñola es una persona, igual que en su arte él es capaz de eliminar conceptos y quedarse con lo mínimo para expresarse, él también supo quitarse de encima todo lo que no le gustaba e hizo de su debilidad, que era dibujar todos esos elementos intrincados y demás, pues su hizo poder, una fortaleza, ¿no? Efectivamente. Dijo, esto no lo voy a hacer y punto, no es lo mío. Entonces vamos a ver un Por poquito eso, de de hecho, ahora cuando veamos esas obras, para mí, las 2 primeras obras en las que se ve al Miñola futuro son Mundo de Krypton y sobre todo Gotham by Gaslight, Gotham a luz de gas. El resto de obras, así como he dicho antes que Miñola es súper reconocible, el resto de obras que ha hecho en Marvel o en DC, a mí me dices que son de Miñola, igual ahora sí te lo digo, pero bueno, la primera vez que las vi, de... para mí no me daba cuenta. O sea, el mapache cohete que tiene con Bill Mantlo es de Miñola porque lo pone en el cómic. Y sin embargo es la obra que dice que más disfrutó estando en Marvel. Bueno, pero para mí estaba más sujeto. Él estaba aprendiendo y por otro lado tenía que seguir un estilo como más marcado, el estilo Marvel. La más miñolesca quizá, que no la tenemos aquí puesta, ahora vemos un poco su trayectoria en Marvel, es Triunfo y Tormento de Doctor Doom y Doctor Extraño. Que es bueno, y luego tienes, lo que pasa es que esta es muy cafetera, el Iron Wolf que hizo con Howard Chaykin, también. Que esa es súper miñolesca y esa es una gozada de obra. No sé si alguno la conocéis.
Iron Wolf es un personaje del propio Howard Chaykin de los años 70, que ha tenido ese cómic, el primero, que de hecho yo creo que no está ni editado en España y que en Estados Unidos cuesta conseguirlo. Y luego hay otra historia de 80 páginas que hicieron Howard Chaykin con dibujo de Miñola, y Iron Wolf es una especie como de mundo futurista pero victoriano con vampiros. O sea, es algo en lo que claramente Miñola pues tenía que estar. Claro. Y en Triunfo y Tormento, sobre todo en la segunda parte del cómic, todo ocurre en el infierno. Miñola, ahí donde se ve también, una vez más, su potencial para ilustrar este tipo de escenas. En línea con su trayectoria, digamos, como autor, también está su trayectoria, digamos, artística, ¿no? Vamos a ver al principio, pues eso, que es un entintador para Marvel y DC, que lleva entintaba a Daredevil, entintaba al Increíble Hulk. Ahí tengo puesto estilo corporativo industrial, porque al final Marvel y DC, lo decíamos, es una maquinaria industrial donde te dicen trazo fino, líneas, utiliza mallas para hacer los fondos, tal, y él sigue lo que le van indicando. Después vemos como a finales de los 80 le dejan hacer una serie de obras de las que vamos a hablar ahora, que ya estamos adelantando, pues ese Gotham by Gaslight, ese Cosmic Odyssey, que esa sí que es la combinación Miñola-Kirby total. Con Jen Starlin, claro, que al final es pues otro hijo de los 80 y del LSD, que hacía un poco lo que quería. También. O sea, yo creo que es de los pocos autores en Marvel. Starlin también da para una charla de 50 slides sobre cómo convencer a Marvel para que te deje hacer lo que te dé absolutamente la real gana. Tienes que valer, también te digo. Sí. Porque a Miñola, por ejemplo, Miñola con The Defenders lo hizo muy mal. Y le dijeron, otra como esta y te vas de Marvel. Y quizá ahí se puso las pilas un poco. Claro. Bueno, lo puedes hacer lo que pasó con Starlin, que a día de hoy no soporta a Marvel, ha vuelto como 2 veces y cada vez que vuelve sale más escaldado. O sea, al final, bueno, pues tampoco me quiero ir del tema, pero todos los personajes cósmicos que molan de Marvel los ha creado Starlin y se lleva 0 euros por cada vez que aparecen en cómics. Entonces, en fin. Esta charla es Miñola y salseo sobre el mundo comiquero. Bueno, pues ahí en esa etapa de los 80 es cuando empieza a descubrirse a sí mismo, todas esas sombras, esa masa, esa gravedad, que él, pues yo creo que intentando jugar con esos conceptos kirbyescos, encuentra para al final abrir las puertas de ese universo Hellboy que ya conocemos, ¿no? Donde también, pues ya decíamos, hay influencia del expresionismo alemán, en esas sombras, va eliminando cualquier tipo de elemento que estorbe y se queda con... Se va quitando como lastre, se va quitando aquellas cosas que no le gustan. Y que no le funcionan, que no le gustan, sobre todo, a mí me gusta ese concepto. Porque no le gusta dibujarlas. Yo cuando empecé a analizar Miñola decía, es vago. ¿Es vago? Eso es. Y sobre me da todo pereza, no me gusta, yo creo que no el arte es lo más personal que hay. Me da igual si eres dibujante, que si eres escritor. Y al final, cuando tú trabajas dentro del arte para ganarte la vida, tienes que hacer muchas cosas que no te gustan, pero es que el arte sale de dentro. Entonces, es muy difícil dibujar lo que no te gusta, escribir sobre lo que no te gusta, porque puedes acabar odiando aquello que es lo que es la sal de tu vida. Entonces, al final, Miñola encontró la manera de decir, pues si no me gusta, no lo hago. Y al final es un poco, ¿se me da mal o no me gusta? Es una línea que nunca está clara, pero que al final lo que sí tuvo claro es, no voy a hacer esto. Claro. Ahí fue valiente en ese sentido. ¿Qué hizo en Marvel, Raúl? Bueno, pues en Marvel Miñola estuvo en títulos como dice el slide, estuvo en Power Man y Iron Fist, estuvo en Daredevil, estuvo en Los Defenders, como ya ha comentado Dani, donde casi le echan, y en lo que más disfrutó, ya lo ha comentado antes Dani, fue en el Rocket Raccoon, en el Mapache Cohete de Bill Mantlo. Bill Mantlo ya nos presentó a Mapache Cohete en su injustamente olvidada etapa en el Increíble Hulk, que es una etapa, todo el mundo habla de la etapa de Peter David porque la ha acabado eclipsando. Y porque estuvo muchos años. Sí, pero la de Bill Mantlo es la inmediatamente anterior y es la que hace a Hulk interesante, que para mí Hulk no había sido interesante hasta entonces. Es uno de los personajes con más posibilidades y peor escrito. O sea, para mí es Bill Mantlo, Peter David, Alewin y punto. O sea, en todos sus años de historia. Y ahí crea Rocket Raccoon y después Miñola le da una serie propia, Bill Mantlo le da una serie propia y ahí cuenta con Miñola. Y ahí es donde Miñola ya se empieza a adivinar un poco su estilo, poco a poco, porque ya, al ser también una serie tan temprana y sobre un personaje que nadie conocía y de nuevo cuño, puede hacer lo que le dé la puñetera gana. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana en Defenders, que es una serie protagonizada por el Doctor Extraño, Namor, Silver Surfer y Hulk. No puedes hacer lo que te dé la gana en Daredevil, por supuesto que no. Y menos después del paso de Frank Miller. Y no puedes hacer lo que te dé la gana en Power Man y Iron Fist, que ahora ya nadie se acuerda, pero... Vamos, era la serie... Son los 80, claro. Era la serie que molaba del momento. O sea, era un negro con cadenas rapero, con un americano que sabía artes marciales, repartiendo por el barrio. Y matando traficantes y mafiosos. O sea, vamos a ver, no puedes hacer lo que te da la gana en la serie que más mola. En la serie que compran todos los chavales. Pero bueno, le sirvió, como decíamos, de banco de pruebas, de beta testing, y yo para mí, pues eso, ese Triunfo y Tormento quizás es un poquito, va dejando trazas de lo que ya va a ser Miñola, y cuando llega a DC pues pasa un poquito lo mismo. Sí, pero cuando llega a DC para mí ya se define más.
Cosmic Odyssey, y si antes decía que su estilo no es tan reconocible en Marvel, para mí en DC es clarísimamente reconocible. O sea, Cosmic Odyssey, nada más abres cualquier página y ya dices, este es Mike Mignola. Porque aparte a Mike Mignola le gusta mucho el folclore, le gusta mucho todo lo que es pulp, Lovecraftiano, todo lo que está pegado al pasado, pero también le gusta mucho lo futurista. No lo ha trabajado tanto, pero le mola los robots. No, pero mira, le mola mira mucho el gusano Conqueror Worm. El gusano vencedor, pero llámalo como quieras. El gusano vencedor, sí, en el gusano vencedor se ve un poco ya como los futuristas. Sí, de hecho, tienes una obra que es El Visitante, cómo y por qué se quedó, que es una obra sobre extraterrestres dentro del mundo de Mignola, simplemente porque un día Mignola se aburría y en un castillo atestado de trastos y de mierda decidió dibujar un alien. Y ya está, porque sí, porque le quedaba bien en la página. Y entonces un buen día dijo, ¿y este alien qué hace aquí? Y nace otra obra más. Eso es otra parte de Mignola conectada con el concepto del Mignola verso, que es el reciclaje. O sea, él, por eso digo que Hellboy es muy buena serie, porque a través de esa antología él va soltando miguitas y ahí vemos pues todos estos personajes. Y para mí, siguiendo con esto, donde ya se ve, donde para mí ya cristaliza su estilo como autor de cómic, antes justo de pasar a Hellboy, es en las dos obras grandes de DC que tiene, y que a día de hoy para mí siguen siendo obras cojonudas dentro de DC y del mundo del cómic en general. Una es Mundo de Krypton y otro es Gotham by Gaslight, sí. ¿vale? Mundo de Krypton es una obra que que guioniza John Byrne y que dibuja Mike Mignola y que trata un tema súper interesante. Es una obra de Superman sin Superman, es una obra sobre el pasado de Krypton. Nos pinta Krypton como una sociedad superior en la que hay clases, hay castas. Está la casta de los científicos, que son los que mandan, y está la casta obrera. ¿Por qué los kryptonianos son inmortales? ¿Por qué son mejores que nosotros? Porque recordemos que Superman es lo que es, porque los rayos de sol de la Tierra le hacen lo que es. O sea, en teoría cualquier kryptoniano aquí tendría poderes, ¿vale? Los kryptonianos de Krypton, su superpoder es que son mejores y punto. Son más inteligentes, son más guapos, son más altos y son la leche, y su sociedad, en teoría, es mejor. ¿De qué va Mundo de Krypton? Ahí John Byrne es bastante crítico porque lo que te dice es que ellos son inmortales porque se dedican a criar clones para extirparles sus órganos y extremidades y cambiárselas por las suyas cuando envejecen y se hacen viejos. Al final, ¿de qué te está hablando? De cómo utilizamos a las clases inferiores, a las que les quitamos su cerebro y su propia capacidad de pensar y de existir para alimentarnos nosotros. Entonces, creo que hay un poco de eso también en Hellboy después. Mucho. Porque Hellboy al final, ante todo, es un tipo de la calle. O sea, será un demonio, habrá nacido en el infierno, pero es un tipo de la calle del barrio. Pues ese es uno de los puntos fuertes de Hellboy, que al final estamos hablando de un demonio que ni siquiera habla como un demonio, es un blue collar, es un trabajador, es como un fontanero que llega a hacer su faena, pero él está matando criaturas bestiales y dándole derechazos. Eso es. Y luego tenemos Gotham by Gaslight, que aquí en el guión, bueno, tampoco está Mignola, es de Brian Augustine, sino... Sí, es de Brian Augustine. Si no obra que también es importante porque abre el Elseworlds de DC. Eso es, abre el sello Elseworlds, el sello de otros mundos de DC, que ahora es tan importante. Y sobre todo, Gotham by Gaslight, en lo que se nota el estilo de Mignola, aparte de que ahí ya es mucho más anguloso, ahí ya es lo que va a ser él, es en que es la oportunidad que se le da a Mignola de poner a Batman en un escenario victoriano, contra Jack el Destripador. O sea, es Mike Mignola cogiendo leyendas reales o semirreales y dándoles su propio estilo y haciendo lo que le da la gana en una época en la que le encanta. Y eso luego lo vamos a ver constantemente en Hellboy. Sí, hay otra obra que no tenemos aquí en la slide, pero yo creo que es importante, que también es del hombre murciélago, que es Sanctum, porque, una vez más, Mignola no solo aporta su arte, sino que es la primera en la que él guioniza. Que lo digo porque ya se va encontrando con ese arrojo, esa capacidad para decir, bueno, si ya soy capaz de dibujar y además tengo un poquito arrojo que aún así, por lo que luego veremos, ahora justo vamos a saltar... Precisamente hablando de John Byrne. Claro, le cuesta, pero está ahí. Le cuesta, diciendo... pero no adelantemos acontecimientos. Entonces llega una convención en 1991 en la cual Mignola no tiene nada en su mesa y quiere rellenarla y dice, voy a hacer un dibujete, y se le ocurre dibujar a este demonio un poco mazas y dice, y además, pues para que no le quede ese cinturón tochaco que lleva puesto vacío, le voy a poner aquí algo chulo que no tiene mucho sentido. Hellboy, venga, el chico del infierno. Por cierto, en la época de los 90, que era la época de los cinturones, de los bolsillos, de las coletas y de los puros. Esto hay que decirlo. Sí, señor. O sea, a pesar de ser un demonio y de ser claramente medieval, tenía un cinturón que molaba. Eso le ha quedado. Sí, de hecho, el segundo concepto que tiene de Hellboy, bueno, él construye más un concepto en torno a, voy a decir la IDP, pero en realidad no, la IPD, pero en realidad no, en realidad quiere hacer una especie de Cuatro Fantásticos, o de, bueno, un grupo que investiga igual más lo oculto. Challengers of the Unknown. Efectivamente. Lo que fueron los precursores de los Cuatro Fantásticos. En DC.
De esos imaginautas, lo que Stanley quería que fuera, no, mejor, Jack Kirby quería que fueran los Cuatro Fantásticos y ese concepto se perdió. O sea, ese rollo más kirbiano de no somos superhéroes, somos investigadores que vamos a planos de existencia extraños a tomar muestras para ver cómo se comporta este átomo bajo estas condiciones. Y pasan cosas. Eso es, y pasan cosas, Y efectivamente. entonces él, en ese grupúsculo que crea, donde ya se ve un Ape Sapien prototipo que funciona, que es casi definitivo, un Daimyo casi definitivo, pues Daño que sin embargo luego no volverá hasta mucho después. hasta mucho después, pero ya se queda con esos conceptos, pues el tío mazas del grupo, el fortachón, el que nos recuerda pues a la cosa de los Cuatro Fantásticos, o incluso un poco Hulk, es Hellboy, ese Hellboy. Pero él ve que eso no le funciona, y que además no tiene mucha gracia, y le sigue gustando ese personaje, y dice, ¿y por qué voy a construir un grupo si me puedo quedar puedo con él? quedarme con ese personaje? Y sí, que haya un grupo entre medias, pero voy a desarrollar la historia de ese personaje. Y así es como nace Hellboy, más con el concepto también, que por cierto, claro, es que me habría gustado traer una ilustración de ese Hellboy, pero claro, es muy noventero, es lo que dice Raúl, pues esa De época hecho, de Hellboy tiene armas coleta, grandes. es calvo, pero tiene una coleta recogida en un moñito. Y, la no porque fuera mano, Hister. y la mano es como cibernética que tiene. Eso y es, demás. es un rollo muy cable, Muy cable. muy los bolsillos que lleva Batman en la época noventera, o sea, Sí. es eso. Y dice, ¿cómo me funciona esto? Pues convirtiéndole en ese señor fontanero que decíamos, en ese currito, en ese blue collar, le pone una gabardina y dice, así sí me funciona. Este es un señor que está haciendo su trabajo con desgana, porque es su trabajo. ¿Y dónde encuentra su casa? Mike Mignola y su personaje, pues la encuentra en Dark Horse. Dark Horse hoy en día la conocemos todos, pero en los años 90 Dark Horse era un poco lo que después fue Image. Era un poco esa editorial indie donde tenían cabida un montón de proyectos que no tenían otras editoriales. Dark Horse venía de trabajar con... Claro, la máscara, de hecho, Imaginaos. sí. Dark Horse venía de trabajar con Frank Miller en Sin City. Sin City se destaca por muchas cosas, como una gran obra de referente del cómic book americano, pero hay una cosa por la que se destaca, y es porque Sin City no es una obra de grapa mensual, que es a lo que siempre están acostumbrados entonces y ahora, en general, en el cómic USA mainstream, o incluso en el indie. Sin City se destaca porque son obras de una extensión indeterminada de lo que Frank Miller considera que tienen que durar. Pueden ser de 20 páginas, pueden ser de 50, pueden ser de 100 y pico, que están relacionadas o no y que van conformando un universo. Entonces, bajo ese mismo paraguas, con el que Dark Horse lo que quería era sacar toda una antología con ese tipo de obras, que al final solo fueron esta y Hellboy, llega Hellboy donde se le dice a Mignola que puede hacerlo como él quiera. Al final es un poco pues como el pan conociendo al chorizo. O sea, sí, o sea, es que porque realmente Mignola no está preparado o no quiere o no trabaja de una forma mensual, no le gusta, ha estado en Marvel, ha estado en DC, no es lo suyo, pero sí que quiere hacer sus proyectos. Entonces como, que puedo hacer relatos pulp howardianos, un poco ese rollo que hacía Robert E. Howard en la Weird Magazine o en otras revistas, o un poco lo que hacía Lovecraft, pero en forma de cómic. O sea, te puedo sacar en un año 5, en otro año nada y en el siguiente año 1. Dices, sí, te lo podemos sacar porque nos gusta tu estilo, nos gusta lo que estás haciendo y bueno, siempre y cuando venda. Y como vende y gusta, así nace Hellboy. Y de hecho yo creo que una de las razones de que sea una gran obra que ha trascendido es porque se ha dado libertad autoral no solo al estilo, sino a la forma de publicar. También, sí. Porque uno de los grandes problemas que tiene el comic book americano, sobre todo en el mainstream, es cuando tenemos que hacer fill-ins, tenemos que traer autores a que hagan esos fill-ins, números de relleno, porque el dibujante, que es muy bueno, No le da la vida. puede hacer esa historia, hacer un cómic al mes. Es imposible que lo haga. Y entonces pasa lo que pasa. Claro, sí, por eso es una vez más la industria forzando una maquinaria que a veces va contra la creatividad o contra la parte más artística de muchos autores de cómic. Aquí vemos Semilla de Destrucción con John Byrne, que efectivamente dice, bueno, pues yo creo la historia, pero necesito a alguien que me trabaje el guión, los diálogos y demás, y para mí es maravilloso, además es un origen fantástico del personaje. Y a partir de ahí, pues llega The Corpse, que también es mi historia corta favorita, El cadáver, que es donde ya Mignola sí que dice, pues soy un autor completo. He visto lo que ha hecho Byrne, creo que soy capaz de hacerlo. Es verdad que las primeras historias cortas... Bueno, de hecho fue Byrne el que le animó. Mignola quería seguir contando con Byrne. Venga, chaval. Y Byrne le dijo, a ver, no voy a volver a trabajar contigo. Y no porque no me guste, no porque no me encante Hellboy, sino porque yo soy John Byrne. O sea, John Byrne es un tío que en ese aspecto, aunque Chris Claremont tiene otra opinión, a mí me parece que es bastante majete y que siempre ha dicho las cosas como son. Y joder, se podría haber arrogado la autoría de Hellboy. Hoy podríamos estar hablando de el Hellboy de John Byrne y Mike Mignola. Y sin embargo Byrne, que en aquel momento ya lo tenía todo, dijo que no, que yo me aparto. Te he dado 4 pautas, te quedas tú. Hellboy es tuyo. O sea, y no quiero que mi nombre aparezca en los tomos recopilatorios de Hellboy el día de mañana. Y en ese sentido hay que agradecérselo. Sí, efectivamente. ¿Cuál es la fórmula de Hellboy? Bueno, pues un poco lo que has dicho tú antes. Al fin es la fórmula Mignola. Es ese gráfico que has hecho, ¿no? Es, pues ahí lo pones, es terror y folclore, es el humor seco que tiene, que es acojonante, es pulp.
Y es el tema del destino negado, claro. Lo que hace a Hellboy tan distinto, y más en aquella época, hoy en día estamos muy acostumbrados a antihéroes que se niegan a cumplir con su destino. Es la palabra, te iba a decir, y en ningún sitio nadie habla de Hellboy como antihéroe, porque se habla de no Harry es, Potter, no es que un sí, antihéroe. que lo puedo entender, sobre todo como el héroe que niega su destino, ¿no? Vale, pero, joder, ahí estaba Hellboy, al que es un ser, un demonio del infierno, al que Rasputín ha traído en connivencia con los nazis para que conquiste el mundo. Bueno, el mundo no, el universo entero. O sea, es el receptáculo de Anung Unrama, que es como un super primigenio que puede jugar con Cthulhu a deshojarle los tentáculos, ¿vale? El destino de Hellboy es acabar con todo, y sin embargo Hellboy se niega. Y de hecho de ahí viene que eso se construye después. Por eso Hellboy no tiene cuernos, porque cada vez que ese destino aflora y que él tiene que acabar con todo, Hellboy dice, no, soy un humano y me quito los cuernos. Pero eso, en lugar de hacerlo de forma ominosa, como lo habría hecho Robert E. Howard, o como lo habría hecho Lovecraft, o con una especie de soliloquio poético donde él nos cuenta por qué es tan bueno y no va a hacer eso, se zanja con un ¡cago en la puta! Claca. Y ya está, y ese es humor seco, y es lo que hace Hellboy. Me gusta mucho también... A mí me encanta ver a monstruos enormes que le sueltan el soliloquio y que él responda con un ¡que te calles ya, coño! Y un disparo a la boca. O sea, es... No sé, es que es único. Es que me toca hacer mi trabajo. Venga, ya, que quiero acabar ya. Déjate de tonterías. A mí me gusta también, te iba a decir, el mensaje paternofilial que hay ahí. Es decir, es la bestia del apocalipsis, pero ha caído en manos de Bruttenholm. Eso es. Y dice, tu padre, al final, los mensajes, la crianza que te ha dado, te ha definido como ser humano. Por cierto, no que hay mucho también ahí del cómic superheroico tradicional, porque ¿qué le pasa a Trevor Butterhorn nada más empezar la obra? Que es el tío Ben. Claro, le pasó al tío Ben, le pasó a los padres de Batman, le pasó a los padres de Billy Batson. A ver, seamos serios, si tú no eres huérfano, no vas a ganarte la vida de superhéroe. No puedes. O sea, no se puede. Porque siempre puedes volver a casa de tus padres. Hasta los 26 años, pensión de orfandad y si quieres, unas mallas. Esto es así. Entonces yo diría que no es un antihéroe, pero sí que niega su destino, y su destino es el de destruir a la humanidad, y él dice que no, a mí déjame, soy un humano, quiero vivir aquí bien, quiero divertirme, quiero beber, quiero... Bueno, de hecho, también lo que mola es que, no solo que Hellboy es alcohólico, porque eso es evidente. Al principio parece que se toma unas cervezas como los demás, pues porque le molan y tal, pero luego te das cuenta de que al final de todas sus aventuras genera traumas y acaba borrachísimo. Tiene picos siempre, su relación tiene, con el ron. Picos brutales. Y a mí me encanta que hay una cosa en la obra que nunca se ha explicado el porqué, y francamente no hace falta que se explique, que es el hecho de que Hellboy tiene el poder de hablar con los muertos. Sí. O sea, esto es así. Al principio dices, será una visión porque está borracho, pero cuando ya es la vez número 20 que pasa a lo largo de la obra, dices, no, es que unas cosas que puede hacer Hellboy que no controla y que nunca aprovecha, es que él puede hablar con los muertos. Pero me gusta que no se le dé como un valor explícito, sino que tú lo vas viendo a lo largo de la obra, él se va encontrando con personajes y tú vas entendiendo que esos personajes, quizá no en ese momento del encuentro, pero a posteriori esos personajes eran fantasmas. Que le van a veces aconsejando, otras veces cuidando, otras veces haciendo compañía. A mí esa parte me gusta mucho. Bueno, hablando de las composiciones ya lo hemos ido adelantando, tampoco voy a entrar mucho, ¿no? Pero lo que decíamos, el arte de Miñola es súper reconocible con esas masas de negro, con esas siluetas. A ver, hay otros artistas, yo diría, que utilizan mucho el claroscuro, pero es que Miñola lo utiliza, o esas masas de negro lo utiliza para separar elementos en la página, que a mí es lo que me gusta. Es decir, él define todos los espacios que hay en su narrativa en cada página a través de esas sombras, y eso es lo que decía antes, que es muy difícil de hacer, y aunque hay gente, y de que te salga bien, aunque hay jóvenes estudiantes en lugar de hacerte un Dave Gibbons que te llena un Gene Starling que te llena la viñeta de detalles, si fuera una habitación suelta todo por en medio y lo llena de detalles, Miñola es minimalista y dice muchísimo sin decir. Claro. Por eso esa evolución, por eso que decíamos, yo he dicho vago, perezoso, no me gusta dibujar fondos, no me hace falta en mis historias dibujar fondos. Pero ese es el tema, que no te gusta dibujar fondos, pero no es como Ron Liefeld, que yo lo siento mucho, pero para mí es un mediocre con mucha suerte. Ron Liefeld no dibuja fondos y dices, a este dibujo le falta un fondo. O sea, este dibujo no está terminado. Por eso digo, pero esto que has entregado, esto es una mierda. En la narrativa de Miñola, cuando ves a Hellboy, a ti no se te ocurre decir falta un fondo. No falta nada, está perfecto como está. Y por eso la evolución final y ya como un poco la eclosión de todo esto es ese Hellboy en el infierno, en el que dice, me voy a llevar a Hellboy al más allá y ya voy a dibujar lo que me salga a mí del pie. Sí, porque luego hablaremos un poco de la evolución que sigue la obra, pero Miñola al principio, salvedad de lo que hace John Byrne en Semilla de Destrucción, Miñola al principio cuenta, o sea, hace todo, dibujo y guión, y conforme ya se le va complicando, se va haciendo famoso y quiere ya llegar al final, sobre todo después de las películas, hay que decirlo, y empieza a contar con otros artistas, como Duncan Fegredo, por ejemplo. Richard Corben, que también tiene Richard Corben, que de hecho hace con él El hombre retorcido,
que es la última película de Hellboy, Sí. que va justo sobre Con una historia Christopher corta. Golden, además, la escribe y demás. Pero bueno, pues luego hablamos de ella, porque no sé si alguien la ha visto aquí, Crooked Man. ¿Qué te pareció? Un poco floja, o sea, Ay. como peli fue un poco floja. Me parece que, o sea, que con lo bonitos que tiene los efectos prácticos, tiene un par de como de querer hacer un montón con digital horrible, como en la intro con la araña gigante. Bueno, Yo no la he visto. No, bueno, los primeros 10 minutos para mí sobran total. Y el final me parece que alarga mucho, o sea, porque es como que se ciñe mucho al cómic y el final como que inventa más y a mí se me hizo bastante pesado. ¿Has leído Hellboy? Sí. ¿Y la conexión de esa película, o de entre todas las películas de Hellboy, te parece que quizás sea la que mejor recrea el Hellboy de Miñola? No. Bien. A mí es que para mí es un poco simultáneo Romperman, o sea, el Hellboy de Romperman con el Hellboy de Mignola, yo con 20 años. Para mí el Ejército Dorado es la mejor adaptación que existe de Hellboy, y eso que es en la que, La Del que Toro menos le vuela gusta, más libre. la que menos le gusta a Miñola. Pero a mí de eso me da hecho, igual. claro. O sea, es que lo que le guste a Miñola me la suda. O sea, para mí es la mejor película de Hellboy y la mejor adaptación del personaje. Miñola no lo querrá ver o yo estaré equivocado, pero es que no me importa. No, bueno, ahora lo comentamos al final, es que es muy difícil llevar el Hellboy del papel a videojuegos, a novela, a cine. Porque además Hellboy es, otro Hellboy. es claramente un hijo de su medio. Es una obra tan pensada para el cómic que es que luego cuando la intentas meter en otro lenguaje, esto es como pasar Linux a Windows. Algo se pierde por el camino. De ahí, bueno, un poco lo que contaba en esta slide también, que también hemos hablado de ello, porque a mí me recuerda ese concepto de Frachetta, de cómo dejo al héroe en el centro, utilizo mucho la simetría, utilizo elementos caóticos y luego la gravedad, que antes también lo he mencionado, ¿no? Las figuras de Miñola son pesadas, las sombras hacen que todo sea pesado, los hombros de Hellboy como son. O sea, Hellboy no es un tío con unos Hellboy es hombracos un así. tío que tiene una escoliosis brutal. Está O sea, hecho como es polvo. un demonio, pues claramente no le duele. Claro, Pero, con pero esas patitas que son como 2 baguettes que Y aparte, lleva. y esa mano de piedra que claramente pesa 3 toneladas y media, ¿vale? Lógicamente Lo sufre. Eso hace que también el estilo de Miñola pues sea muy, muy reconocible. Pero yo quería llegar aquí porque me gusta mucho este concepto de la decadencia, de la que habla Daniel Maidman, que es un analista de arte, que para mí es muy auténtico. Es decir, ¿dónde está el punto del imaginario de Miñola? Pues está entre ese orden, vamos a decir, que de lo biológico, y cuando hablamos del orden de lo biológico hablamos de células que se clonan perfectamente, el latido del corazón que es súper rítmico, ¿no? Los impulsos del cerebro, ¿vale? Versus el otro extremo, que es el polvo, el caos, la destrucción, ¿vale? Él está en un punto intermedio donde lo muerto todavía cobra vida. Es decir, si pensáis en un cadáver, en un cómic, en una viñeta de Hellboy, no es un cadáver inerte, siempre está creciendo algo de ese cadáver, siempre hay algún... De hecho, tienes un personaje que es el de Ilsa Haustein, esta nazi que acaba metida dentro de una dama de la hierro, dama de hierro, sí. que al final debería de ser una estatua inmóvil y sin embargo tiene un montón de vida. Eso es. Pero no deja de ser dibujada como una estatua inmóvil. Pero siempre hay algo vegetal, algo animado, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho ese concepto de decadencia, que también es muy propio de la obra visual de Miñola. Y también porque la historia de Hellboy es la historia de un ser infernal que se enfrenta a los males más primigenios y más antiguos. Entonces, claramente tiene que haber polvo, tiene que haber decadencia. ¿Tú no ves conflicto entre la vida y la muerte constantemente en Hellboy? Es decir, Por estamos supuesto. hablando de vamos camino de la destrucción, pero hay una vitalidad en la obra que yo no percibo en otro tipo de obras. Yo creo que para mí también ahí reside un poco la magia y la esencia. Y llegamos a este Miñola que de repente se está convirtiendo en un dios. Es decir, hablábamos de un señor que no sabía trabajar con la maquinaria de la industria, que se va a Dark Horse, que empieza a funcionar, y de repente pues ha creado una bestia, nunca mejor dicho, que crece de forma desmesurada. Que a día de hoy todo el mundo conoce, incluso aunque no haya leído nunca un cómic de Hellboy, y me atrevo a decir, aunque no haya visto una sola de las pelis, yo creo que tú le preguntas a mi padre, le dices Hellboy y más o menos le suena, aunque luego no sepa nada más, pero más o menos le suena. No le suena como le suena a Batman o le suena a Superman, pero sabe de lo que estamos hablando, igual que Conan, Cthulhu. O sea, son cosas que aunque conceptos de la personajes, cultura popular que son están cosas que ahí. aunque tú no sepas lo que son, forman parte de la cultura popular, y eso lo ha conseguido, y eso es muy difícil en los años 90. Eso hace que el concepto de Hellboy empiece a evolucionar, ¿no? Esto es un poco también de lo que hablábamos antes. Él va contando la historia no con una continuidad, sino como arcos narrativos, cada uno con su De hecho, propio entre estilo. arco y arco al final hace esas historias cortas como la del cadáver, los lobos de San Augusto, el ataúd encadenado, todas esas historias que
Sí, al final sí que hilan un poco con el resto, pero que en el fondo tampoco igual si hilan o no. Es una aventura de Hellboy. Pero cuando llegas al final de la obra, él muy inteligentemente va recogiendo todas esas miguitas de pan que han ido Hombre, por dejando ejemplo, cual ¿cómo se Hansel y llama este Gretel. personaje? El que es un príncipe, por cierto también, decadencia y oscuridad. Un príncipe guapísimo que está convertido en un cerdo. Wataj. Wataj. No, bueno, Claro, y si que, supiese y que al irlandés lo final diría bien, pero... se alía con Nimue y precipita la destrucción del mundo porque Nimue le promete que le va a hacer guapo. O sea, es claro, es que es un cochinillo oscuro, es que claro, o sea, ¿cómo no vas a querer que el universo arda? A mí me gusta mucho esto de los Y arcos. es lo mismo, sale en un relato corto y luego tiene como un papel definitivo Al final, claro, por eso me gusta cómo va recogiendo todo muy inteligentemente. Es verdad lo que decíamos antes, no tiene un camino definido, pero es capaz de decir, bueno, pues ahora conecto todo lo que he ido haciendo durante estos casi 20 años y lo saco adelante, ¿no? Y construye al final el Miñolaverso. El Miñolaverso que funciona como eje principal, nuestro querido Hellboy, pero que luego tiene un montón de obras que tú te puedes leer. O sea, yo de hecho diría que si tú te lees, con que te leas Semilla de Destrucción, para que sepas quién es Hellboy y qué es la IDP, y si quieres un par de relatos cortos, a partir de ahí puedes saltar a cualquier obra del Miñolaverso. Los que somos frikis, los que estamos enfermos, al final nos gusta leernos todo. Pero la verdad es que tú luego, a partir de ahí, saltas a IDP y te la metes por bueno, el a mí culo me gusta, y te por eso me encanta. gusta el Gusano Vencedor, porque presenta a Bogavante Johnson y Claro, empieza sí, a mí me encanta. a construir su mitología. Pero ¿no? sí que es verdad que, porque por ejemplo, Edward Grey, cazador de brujas, aparece en Hellboy en una viñeta y luego aparece en Hellboy en el infierno. Mike Mignola en ningún momento te dice ni quién es, ni que cazaba brujas, ni que por qué está ahí. Solo te dice, se llama Edward Grey y es de la era victoriana. Bueno, y Hellboy dice, es un nudista volador. Eso es, y a partir de ahí se construye, pues Witchfinder, que al final es una obra sobre misterio y aventura noir y whodunit, como un agente de la reina Victoria. O sea, y es brutal, con elementos Lovecraftianos y todo esto. El rollo más superheroico lo tenemos con Bogavante Johnson, por cierto, el mejor nombre de superhéroe jamás escrito, Bogavante Johnson. O sea, es que es la hostia, o Lobster Johnson, me da igual. Sí, ¿vale? No solo superheroico, sino concepto pulp puro, casi radiofónico, ¿no? De los seriales de los años 50, que a mí eso me gusta mucho. Y además es súper curioso, porque para mí luego el Miñolaverso, en el que hay un montón de autores que no son Miñola, que son los que lo llevan a cabo, principalmente Christopher Golden y Jonah Curdy, Christopher Golden que ya colabora con él al final de la obra, lo que es como Miñola tenía esas obras que eran más superhéroe, más de su época de Marvel DC, o sea, esas partes de Hellboy más centrales, y esas partes más caóticas, más de relato. Pues es como que tienes por un lado AIDP, Witchfinder y Bogavante Johnson, que son las obras de grapa americana que van del número 1 al número 70, que salen mensualmente con algún pequeño hiato. Y luego tienes obras como Pania, como El Visitante, como Y por qué se quedó, La Casa de los Horizontes Perdidos, El Misterio de Sarah Jewell, que son esas obras que ya está, son un relato que llega, te lo lees, se termina y puede que esté o no relacionado con otras cosas que hemos visto. El origen de la llama negra, cualquiera de esas, te lees todo, tienes un prisma más amplio. No te lo lees todo, no pasa nada, hemos venido a divertirnos. Eso es. Y lo que está claro es que él construye un universo divertido y que además funciona como director muy bien. Aquí entro un poco en el salseo nuevamente porque precisamente lo que decíamos, Guillermo del Toro y Miñola parece que acaban un poco mal porque todo el mundo habla de que Miñola es una persona con un carácter muy fuerte, y también cuando construye ese Miñolaverso todos los autores han acabado un poquito quemados, entre comillas, porque dicen que es muy exigente, pero yo creo que también es necesario. Al final es su marca y yo entiendo que le ha costado mucho llegar hasta donde llegó, o sea... Y es normal. Él es cuando normal. habla de algunas de sus historias cortas también, bueno, de hecho, por ejemplo, The Corpse, el cadáver, él decía, esto es impublicable, pero es que le ha ocurrido con muchas de sus Bueno, mira el nombre historias Tornillo, cortas, claro. jugando a bolos con esto cadáveres. no va a salir, esto es impublicable, y luego cuando ve la reacción del público, todo el mundo adora justo precisamente esas obras. Yo creo, o eso denota que él es muy perfeccionista, y cuando eso se lo tiene que llevar a delegar su obra a otros autores y a trabajar con otros autores, pues obviamente él exige ese nivel de perfección que se impone a sí mismo, ¿no? Y quizá un poco también eso fue raíz del conflicto en el nivel cinematográfico. Me parece que es súper curioso porque todo más o menos nace a la vez. Claro, hay mucha gente que cuando ve las pelis del Toro, ¿vale? Te dicen, no, es que esto, bueno, los más puristas, yo siempre he pensado que el cine es el cine y que si una adaptación no se parece al cómic, te aguantas. Te aguantas, de verdad, no pasa nada. Ahí está el cómic. Sobre todo cuando es para si no mejor, es igual, no lo veas. Si eso te va a generar un problema mental, no lo veas. No pasa nada. Pero para aquellos puristas que dicen, es que esto no es Hellboy, cuando sale Hellboy 1, acababa de salir El Gusano Vencedor. Hellboy no había terminado y el propio Miñola no sabía cómo iba a terminar. Entonces muchas de las cosas que salen en las pelis de Del Toro que son conceptos que están todavía sin desarrollar, y con ese mismo concepto se llega a un final completamente distinto. De hecho,
por peleas con Del Toro, por proteger su obra, pero también porque había sacado, Mike Mignola consideraba que tenía que sacar a Hellboy de la IDP para hacer ya una parte mucho más experimental y más onírica de la obra, en la que Hellboy se iba descubriendo a sí mismo por distintos lugares, empezando por África, ¿vale? En ese momento Mike Mignola dice, joder, es que los personajes de la IDP molaban un montón, es que mira qué guay lo que está haciendo Del Toro con los personajes de la IDP, pues yo tengo que sacar una serie de la IDP. Y de hecho, en el Ejército Dorado aparece... ¿Cómo se llama el...? No me quiere salir. El fantasma que está dentro de un traje de contención. No me acuerdo. ¿Cómo? Klaus. Claro, Kraus, por ejemplo, aparece en el Ejército Dorado. Ya había salido algún número de IDP, pero tampoco demasiados, y ahí Mignola es donde ya dice, esto de IDP esto hay que hacerlo una serie continuada. O sea, no vaya a ser que Kraus al final lo mole todo en el cine y no lo mole aquí, cuando lo he creado yo. Claro, de hecho sí, y él también cuando sale Hellboy 2 es cuando empieza a esforzarse por desarrollar en el cómic la mitología y el pasado de Hellboy. Él más o menos intuía pues a Nurgun Rama y eres la bestia del apocalipsis y Otruja Had y demás, pero justo cuando llega a cines Hellboy 2, que aprovecha el bombazo, porque al final también hay que decir, vale, no es mi Hellboy, pero ha ayudado a que yo venda mucho más. ¡Hombre! Lo decía Ron Perlman en una entrevista, dice, cuando antes de que estrenásemos Hellboy vendía 6.000 unidades, dice, para cuando se estrenó Hellboy vendía 12.000, dice, para cuando lleguemos a Hellboy 7 vamos a estar de dominando hecho, el mundo. ¿cuántos de los que estamos aquí leyeron Hellboy después de ver la película, o al menos el tráiler de la película? Claro, es lo habitual, pero porque al final el yo cine es mucho más Hellboy, mainstream que el mundo de la viñeta. Y no pasa absolutamente nada. Y hay que aprovechar eso. De hecho, llegado a ese punto, pues un poco lo que estábamos viendo. El Hellboy y Hellboy el Ejército Dorado, para mí, maravilla. El Ejército Dorado es que para mí también es mi favorita. De hecho, yo siempre echaré de menos, yo entiendo el porqué, entiendo que se enfadaron entre ellos, pero un Hellboy 3 con Ron Perlman, me habría encantado verlo. Se habló de ello, yo recuerdo. Sí, se habla mucho. 2014, y de hecho Ron Perlman, una Comic Con de Ron San Perlman Diego. quiere hacerlo, y ha querido siempre hacerlo, pero es que no va a pasar y ya está. Yo recuerdo a Guillermo del Toro medio anunciándolo en la Comic Con. Ya, sí, con 80 años. Schwarzenegger. Eso es. Si Arnold Schwarzenegger puede hacer de el abuelo de Conan, Ron Perlman puede hacer del padre de Hellboy. Puede llegar. Luego nos llegó esta otra Hellboy, la de David Harbour, en 2019, para celebrar además yo creo que el 25 aniversario. Sí que salió Semilla de Destrucción en una grapa gigante y tal. Efectivamente. Yo he de la Rated R, o sea, película ya para adultos. Vamos a ver una película sangrienta de Hellboy. Y ese es el error de esa película. Porque Hellboy no pasa nada si sale sangre cuando mutilas a un monstruo, pero para mí se enfocan demasiado en eso. Claro. Es como venía David Harbour, venía de ser el personaje badass de Stranger Things, el sheriff que si le tenía que dar 2 hostias a un tío en traje se las daba porque no pasa nada, y aquí es como vamos a hacer al Hellboy de David Harbour, que no pasa nada, pero para mí ahí sí que se pervierte el concepto y es otra cosa. Por eso, efectivamente. Y sobre todo es otra cosa que a mí me parece que no es tan entretenida. El Hellboy de si Mignola, es otra cosa pero mola, yo me callo. El Hellboy de Mignola, lo que decías tú, es un señor con escoliosis que lleva el peso del mundo sobre sí mismo, taciturno, cansado de su trabajo, que bueno, pues que hace lo que hace porque le toca hacerlo, porque se siente obligado a hacerlo. El Hellboy de Guillermo del Toro, por ejemplo, me parece un adolescente hormonado que, bueno, pues eso hace chiquilladas. Bueno, es un poco la diferencia entre el Batman de Zack Snyder y el resto de Batmans del cine, ¿no? O sea, el Batman de Zack Snyder es un bully que pega a la gente y les tatúa, es como si fueran los malditos bastardos, y te tatúa un bataranj. Pues y dile a tu madre que ha sido Batman. Y ya está. Y luego está el Batman que se llama Martha. Claro, y que de verdad es un detective, ¿sabes? Y que tiene honor y cosas. O sea, que no le da 2 hostias a Robin. Porque este no tiene Robin porque lo mató él. O sea, vamos, un día se tomó 3 vinos y le metió una paliza. Aunque luego diga lo de The Joke is on You. Claro, fue el Joker, fue el Joker. El de David Harbour, efectivamente, es que es otro Hellboy tampoco. Es el Hellboy de los cómics. Y este último de The Crooked Man. Yo no la he visto tampoco. Bueno, solo he visto las del Toro. A ver, ¿qué pasa? Que curiosamente el Hellboy de The Crooked Man, yo creo que le quitas del Hombre Retorcido. Tú le quitas del cómic, hablo del cómic, y el cómic sigue funcionando. Es decir, a mí me parece una historia de Richard Corben que funciona muy bien, con brujas y con tal. Y puedes quitar a Hellboy. Me pasa en algunas de sus historias. Sí, o sea, sí, que Hellboy está ahí de rezo. Hellboy es el eterno caminante. De hecho, esto me hace mucha gracia porque tú nunca le ves bajarse de un coche, llegar en moto, bajarse de un avión y muchas veces a lo largo del cómic dice 42 horas después y le ves que siempre va caminando y llega a su destino, ¿no? De hecho, Hellboy como obra a mí me recuerda mucho, aunque The Sandman sí que es verdad que es grapa mensual americana desde el número 1 hasta el 75, sí que me recuerda mucho a The Sandman porque es como que había una hoja de ruta muy clara de lo que le iba a pasar a Sueño y de que iba toda la historia, y luego hay un montón de relatos cortos ambientados antes y durante la obra de lo que es la línea temporal. Sí, pero que le van dando forma a ese universo. Le dan también. forma, y sobre todo porque Neil Gaiman vuela libre y dice, es que te quiero hablar de
en la antigua Roma. Y quiero meter a Sandman en la antigua O de Roma. Shakespeare. Pues como es un dios, pues lo hago, porque no voy a poder hacer. Pues lo mismo con Shakespeare. Lo quiero poner en México, que por cierto esos números a mí me encantan. Todas las historias cortas Las de en Hellboy México. Cuando Hellboy borracho se casa con una momia azteca. O sea, eso es la hostia. ¿Vale? Eso es parte de lo que lo hemos metido un poco ahí de pasada, pero el humor de Miñola es otra parte muy importante. Miñola es oscuro, Miñola es un cachondo. O sea, Miñola es un tío muy vacilón y se ve, pues se ve en el lenguaje de Hellboy, pero se ve en las absurdeces que están ocurriendo constantemente en las historias. Se ve en otras obras, en ese Cabeza de Tornillo, que también es el absurdo total. Y aquí, bueno, yo por terminar con esas adaptaciones, el videojuego... Yo lo he jugado un poquito. Sí. A ver, no es como videojuego, no es la leche, pero sí que es verdad que pilla muy bien el espíritu de Hellboy. O sea, se nota un montón que los diseños son de Miñola, se ve a la Es legua. lo más fiel. Y bueno, es una cosa curiosa. No es muy largo, no es muy bueno. O sea, es un poco como el coche eléctrico de los Simpsons. No corro mucho. Pero ahí está. Pero aquí estoy. Quizá ha llegado a destiempo, también te digo. O sea, porque hace... Sí, pero bueno, también estamos en una época actual en el mundo de los videojuegos, como en el mundo de las series, en la que es mucho más fácil hacer cosas independientes. Entonces, bueno, pues ahí está. Y luego están las dos películas animadas que hay de Hellboy. Son horribles. Que quisieron beber del éxito de las películas de Del Toro. De hecho, están ubicadas en el mismo universo, Sí, realmente. yo no las he podido cinematográfico. terminar. O sea, y lo intento varias veces, es que no. Es que yo creo que hay un concepto que no terminan de enlazar bien, que es cuál es la audiencia de estas películas. Y están muy mal dibujadas. Son para... también. O sea, es que no me jodas. A una peli de animación lo único que le pido es que esté bien animada. Perdón, lo dice un señor que no dibuja, pero es que, joder, es que está muy mal. Es verdad, no lo niego, no lo niego. O sea, fallan por todas partes. Y lo que decíamos, comedia, a mí me parece que también hay que... Y de hecho esta es una obra que no sé si la habéis leído, El asombroso Cabeza de Tornillo, o si alguien ha podido ver su adaptación animada, que es una verdadera maravilla. Es una pasada. Es una pasada, Porque que no llegó a ninguna parte, pero también ahí hay está. que decir una cosa, lo bueno que tiene que Miñola se haya hecho tan famoso es que, por ejemplo, aquí en España, que Norma Editorial, porque todo lo que estamos hablando, por cierto, lo edita Norma Editorial. Y además lo edita en Y lo varios edita bien, formatos. sí. Y es que está todo disponible. O sea, no... Porque lo van reeditando porque vende muy bien, ¿vale? Por ejemplo, El asombroso Cabeza de Tornillo es una obra que si no hubiese sido por el éxito de Miñola y de Hellboy, esto no llega a España. Yo creo que Estados Unidos tampoco se vendería tanto. No se habría reeditado nunca. Pero que gracias al éxito de Miñola, pues ahí está. Y gracias a eso tenemos obras como la última que ha sacado, la de Jugando a bolos con cadáveres, también. que al final es el Miñola más puro. Es el Miñola que escribe, que dibuja, Que coge folclore, que es lo que que coge le folclore, que flipa. le interesa y te hace relatos cortos. Y ya está. Sí. Esta obra, para que os hagáis una idea, es un robot que tiene una cabeza de tornillo que puede cambiarse en distintos cuerpos y que está a las órdenes de Lincoln. O sea, una bizarrada importante y con mucho humor. Y luego está la parte de Miñola novelista. Vamos a ver, novelista. Pues él le da los conceptos a Christopher Golden. Eso es, que Christopher el Golden novelista. hace la novela y luego Miñola la convierte en un universo de cómic. Sí, y Que también es- ilustra las novelas, pero las ilustra bien porque nuevamente no muestra, sino que evoca en sus ilustraciones. Él decía que no es muy amigo de los libros ilustrados, entonces, bueno, pues habla con Golden y Golden dice, hombre, yo creo que tiene que llevar parte de tu sello, es decir, ya que son tus historias, pero yo las desarrollo, hazte unos dibujicos, aunque sea. Pero Miñola dice, vale, pero voy a mostrar a los héroes o a los protagonistas, pero no quiero mostrar los monstruos, las criaturas y demás, porque quiero que al final, cuando la gente lo esté leyendo, también creen sus propias versiones en su mente. Eso es. Pero luego sí que se lo lleva al cómic, sí, efectivamente. Sí, bueno, a mí me gusta especialmente de todas estas, me gusta muchísimo Joe Golden y sobre todo Baltimore. Ujú. Mira, estas sí que en Norma ya no se encuentran, se ve que no han vendido. Baltimore no. Yo no sé si van a sacar integrales o qué van a hacer, pero yo estoy por comprármelas en inglés. Porque Baltimore, por ejemplo, es un concepto chulísimo. Es que habría pasado si la Primera Guerra Mundial nunca habría terminado porque llegan los vampiros. O sea, es pues otra vez Miñola siendo Miñola. Lo que pasa es que esta vez lo hace en la primera porque ha dibujado tantas veces a nazis y a nazis sufriendo que ha dicho, ya vale, había otros villanos antes de los nazis. Vamos a cambiar un poquito de tercio. ¿Dónde está ahora Miñola? Pues buscando nuevos horizontes. Bueno, buscando no, ya los ha Porque encontrado. es que no para. Claro, él ha creado su propio sello. Hablamos del Miñola verso, pero realmente él ha creado este Curious Objects, que es un sello dentro de Dark Horse, donde él puede jugar. Él tiene su propio parque de atracciones ahora y dice, voy a hacer aquí lo que yo Por quiera. cierto, Dark Horse, que hay que decir una cosa, ha perdido Conan, ha perdido Star Wars, Sí. ha perdido Alien, ha perdido Predator, que tenía cómics mejores y peores, pero que les daban mucho dinerito todos los meses. Es que ahora mismo, si no es por Mike Miñola y por el Black Hammer de Jeff Lemire, Dark Horse estaría en la mierda. O sea que ahora Dark Horse le dio una oportunidad a Miñola y yo creo que ahora es Miñola el que le está dando una oportunidad a Dark Horse. Sí, bueno, porque es que Dark Horse es el 50% de Dark Horse es Miñola, efectivamente. Ahora sí.
Aquí está haciendo lo que decía Raúl. Él ha creado estas Lands Unknown y está construyendo sus propias historias. Está cogiendo folclore, nuevamente, folclore mundial. Pues folclore japonés, pero dice, no quiero coger una historia de la mitología japonesa y llevarla a Japón, sino que me la llevo a otro lugar o a Italia. Y poco a poco se ha ido dando cuenta de, ostras, si puedo construir un mundo propio donde puedo recrear estas historias, pero contadas a través de mi lente, ¿no? Y se lo está pasando pipa. Y la obra central es jugando a bolo con cadáveres. Es una pasada, que al final es como entiende un estadounidense de pura cepa como Mignola la mitología del folclore europeo. Y lo que sale, pues es una bizarrada que no te la acabas. Ahí me encanta. Bueno, ¿cuáles son las claves? Vamos a analizar para cerrar ya esta charla las que creemos que son las 3 o 6, realmente 3 principales, pero bueno, pueden derivar en estas 6 claves de Mignola por cerrar ya un poquito. La primera, pues lo que decíamos, sombra como síntesis y forma autoral. Al final, lo hemos dicho, ves un dibujo de Mignola y sabes que es de Mignola. Eso es, al final es súper reconocible. Luego el hecho de que es uno de los primeros autores independientes que ha conseguido hacer de su obra algo que, si bien no es mainstream, porque se supone que si no lo edita Marvel o DC no puede ser mainstream, pero que es archiconocida por todo el mundo, que ha sido llevada al cine, que ha sido llevada a los videojuegos y que juega con los grandes. Existe el día de Hellboy a nivel mundial, de hecho. Sí, esto no lo sabía yo. Se celebra, se celebra el día de Hellboy, o sea, tiene un fandom a nivel global muy importante. Y en las convenciones veréis mucho cosplay y veréis, o sea, que al final se ha integrado dentro de lo que es la cultura pop, siendo una obra indie totalmente. Yo ahí, fíjate, siempre tenía, antes hablábamos de nuestro amigo Raúl, en general acá, y yo tuve con él hace unos años este conflicto de qué es indie y qué no es indie. Indie no es una obra pequeña, indie es una obra independiente, pero que a veces... Eso es, The Walking Dead es indie, Spawn es indie, y Todd McFarlane podría comprarnos a todos nosotros varias veces. Se convierten en colosos. Es un concepto equivocado, o sea, del cómic americano, lo que se considera el cómic americano independiente, sencillamente es que no está en las millos. Es que no es Marvel y que no es DC. Efectivamente. Dark Horse, bueno, ahora sí que están de capa caída, porque lo he comentado, aunque la mitad sea de Marvel y la mitad sea Mignola, pero Image o Skybound o tal, o sea, no son cosas pequeñas. Eso claro, es. Claro. Algo en lo que está Robert Kirkman no puede ser pequeño. Dinero por medio, no... ¿Qué es independiente? Pues que Image, por ejemplo, funciona recibiendo autores, viendo cuáles son sus obras y diciendo, pues te publico, te pongo unas mínimas condiciones, sobre todo... Es un poco la libertad creativa. Efectivamente. Bueno, Image te exige y el riesgo, dinero. Si tú vas a publicar con Image, la primera tirada... vas a 70-30 no solo en recaudación, sino en pasta. A eso me refiero. Tú tienes que adelantar 20-30.000 de tus ahorros para poder publicar con ellos. Que también es verdad que te los piden después de hacer un pitch en el cual te dicen, a ver, muy probablemente los recuperes. Como mínimo los vas a recuperar y probablemente te vaya mejor. Y luego los derechos son tuyos. Todos los autores de Image, la mayoría, como mínimo tienen una primera temporada en serie o alguna película pequeña de sus proyectos, porque es donde realmente está el dinero. O sea, Clase Letal solo ha tenido una temporada, sí. No ha habido segunda, ok. ¿Cuánto dinero ha ganado Rick Remender con la primera temporada de Clase Letal? Ya lo ha dicho él, el triple que con el cómic. Yo es un poco la crítica que le hago a muchos de los autores que llegan ahora mismo en la escena independiente, que construyen sus historias muchas veces pensando en historias que van a dar el salto a la pequeña o a la gran pantalla. Eso es Mark Millar. Mira, otro que tiene un universo en Millarverso. El puto Mark Millar, que es el escocés estafador, que solamente hace cómics para luego hace cómics malos para hacer series peores y llevarse toda la pasta, porque lo de Jupiter's Legacy ya para mí fue en plan de, hijo de puta, lo has vuelto a hacer. O sea, has vuelto a coger y decirles, cómprame esto que está muy bien. Haz una serie... Hazla con el peor presupuesto que tengas, con las obras de The Crown. Y eso sí, dame mis royalties. Muy importante que me los pagues. Y ya está. Bueno, pues que es un empresario antes que un autor. De hecho, Pepe Larraz, que hizo Big Game con Mark Millar, salseguillo del cómic, contaba que cuando hablaban para hacer Big Game, se llamaban a veces por teléfono y le decía a Millar, ay, perdona que no te he cogido. Y dice, joder, que es que estaba en mi yate. Pero dice que luego el tío es súper humilde y te lo dice como si... O sea, un poco como Homer, con lo de, ¿has estado en el espacio? Yo sí, tú no. O sea, ¿no tienes un yate? Yo tengo un yate. No sé, trabajas en los cómics. Pues ese es el rollo. Hay clases también en los cómics, hay clases. Totalmente. Punto número 3, pues eso, al final Hellboy no es solo el personaje en sí, sino es toda esa manera de construir, de narrar, esa gramática que tiene, de arcos argumentales y demás. Esa manera rupturista de no hacer la grapa mensual que después ha ayudado a muchos autores que han venido detrás. Es muy de revista eso, claro. De hecho, yo diría que autores como Ed Brubaker y Sean Phillips, que no tienen nada que ver en lo que hacen con Hellboy, sí que le deben mucho a Mike Mignola, porque fue él el que un poco consiguió el publicar de esa manera. El publicar sin una grapa mensual, sin una periodicidad. El coger un proyecto y decir, venga. Y Mignola en parte se lo debe a Miller. Claro.
Por eso también ha reescrito esas normas de la propiedad intelectual. Al final se ha salido un poco del juego habitual de Marvel y de DC y ha sido capaz de pues crear un poco su propio imperio multimedia duradero. O sea que al final tampoco ha dejado cabo suelto. Lovecraft, que te flipa, el mundo victoriano que me flipa. Todo lo pulp, todo lo Lovecraftiano. Al final el estilo de Mike Mignola está súper impresionado de las cosas que le gustan y prácticamente todo lo que hace siempre va a volver a eso. Pero lo mezcla bien, que luego hay autores que lo intentan y no lo consiguen. O sea, la fusión de todo lo que mete ahí. O sea, tú hablas de pulp, nazis, ocultismo, Lovecraft... Yo diría que la obra que también lo hace muy bien europeo, es La Liga de los Hombres Extraordinarios. De Moore. Hombre, que Moore, justo pues eso. Mignola siempre intenta apartarse de Gaiman, de Moore, pero en el fondo juega un poco en la misma liga. En cuanto a tono, cada uno tiene su estilo, que es lo que a mí también particularmente me gusta. O sea, que él consiguió en el 94 lo que Moore, Gaiman y Grant Morrison consiguieron en los 80. Y era mucho más difícil en el 94 que en los 80. Por lo que hablábamos, porque estábamos hablando de seres hipermusculados con muchos bolsillos. No, y aparte porque Moore, Gaiman y Morrison lo consiguen, o Milligan, lo consiguen con personajes que no le interesan a nadie. La Cosa del Pantano, cuando la coge Moore, no la leía a nadie. Animal Man, cuando lo coge Morrison, no lo leía a nadie. Y Gaiman directamente engañó a DC y a Karen Berger. Le dijo que iba a hacer una serie sobre Sandman, sobre Wesley Dodds, y luego de Sandman solo tenía el título. Y aparece Wesley Dodds en una viñeta. Y después es otra cosa. La verdad es que luego, como lo petó, pues ya se le perdona todo, pero vamos, que se la metió doblada. Lo hicieron bien. Y al final, pues el último punto, su trabajo perdura porque entiende que las mejores historias, esto es muy poético, ¿no? Pero al igual que las sombras más densas de sus páginas, exigen que el lector llene el espacio vacío con su propia imaginación. Pero fíjate, yo esto, Raúl, lo conecto con la cultura en la que vivimos actualmente. Inteligencia artificial que genera imágenes hiperperfectas. Las series, no sé si veis un poco las críticas que hay últimamente, por ejemplo, con el nuevo Harry Potter de HBO. Es que todo... Las series que te tienen que explicar constantemente todos los elementos que hay en pantalla, no solo para que no te pierdas, y lo siento mucho, pero por la generación TikTok, en gran parte, que al final es un poco, el TikTok es el epítome de todo esto. Pero es que de hecho, Netflix, a día de hoy, el otro día no recuerdo dónde leí, que Netflix está ya empezando a hacer series en las que existan momentos deliberadamente de diálogo que te puedes saltar para que tú mires el móvil. Sí, eso, pero ya y vayas de a unos Twitter años atrás. o a Instagram a hablar de la serie que estás viendo. O sea, esto es increíble. O sea, ya es un nivel esto que... Pero fíjate, yo hablaba a nivel visual. A nivel visual hay una crítica actual que dice que todas las series, el etalonaje es igual, la iluminación es igual, no entiendes que estás viendo un producto u otro. De hecho, el otro día veía un análisis de la secuela del Diablo Viste de Prada, porque comparaban la iluminación y el director de fotografía de la original con la secuela y decían, ¿por qué ahora todo parece un anuncio de dentífrico? Es que no hay sombras, es que no hay... Y a mí lo que me gusta de Mignola es que tiene esa calidad propia. Y te vas a que ahora se está perdiendo personalidad. Que en la cultura actual no la veo, claro. Yo tampoco soy anti-IA, creo que la IA sirve para muchísimas cosas y creo que no tenemos que denostar la tecnología, por aparte porque no sirve de nada, porque es como si hubiésemos denostado Internet o hubiésemos denostado el teléfono, pero que tampoco podemos pensar que la IA va a sustituir a los humanos para todo, porque al final pasan estas cosas. Pero me gusta que siga siendo una obra que se sale un poco de la, digamos, línea visual actual, ¿no? Que es, eso es. Que es un poco... dicho lo cual, a mí me gustaría abrir ahí, no sé si nos da tiempo, Alfonso, a que la gente participe por si alguien quiere opinar, porque al final... Sí, porque he visto por ahí muchas caras de... No estoy de acuerdo. Claro, es así el momento, que, es el momento. Pues a lo mejor no es el momento. ¿Qué opináis, por ejemplo? ¿Habéis visto las pelis de Hellboy? No habéis visto pelis. ¿Alguien no ha leído Hellboy nunca? ¿O Mignola en general? Bueno, sé que es Hellboy. ¿Te ha servido la charla? Claro. ¿Te ha servido la charla para que te den ganas de leer algo de Mignola? Hombre, yo la verdad es que en el día del libro me compré Sin City de Frank Miller. O sea, yo con la tarea hecha vengo, pero sí, o sea, si me da ganas de irme a la biblioteca, ¿no? Bueno, de hecho en la biblioteca tienes los integrales de Hellboy, aquí en la biblioteca de Logroño, y lo bueno que tienen estos integrales porque Norma no sé por qué no numeraba, los tomos en rústica no se numeran, o sea que es como, hostia, es para mataros, son un montón y están sin numerar, vale, hay que hacer un máster para saber cuál es el primero y cuál es el último. Lo bueno son los integrales que sí que están numerados y que los tienes en la biblioteca. Son 3 más Hellboy en el infierno, o sea, eso no tiene es. mucha pérdida. Entonces, tampoco. Empiezas por el primero y terminas por el último. Hay de peso 9, ya pesa un poco más. Porque sale el 10º ya. Sale el 19 de junio, el 10º, y el 11º no sé si salía a finales de este año o a primeros del que viene, y ya se acaba.
Sí. Ya termina el infierno de la tierra. O sea que esta oportunidad, se leen bien. Hombre, tienes 2.500 páginas de Hellboy para disfrutar. O sea que si están en la Biblia... Y además son unos tomos que vienen mucho detrás, muchísima información sobre la creación de la obra, sobre bocetos. Sin City también es muy largo, ¿no? Bueno, Sí. 3 integrales, ¿no? O 2, ¿no? 2 integrales. En la edición actual son 4, en la que tengo yo son 2. Porque la actual es gran formato, Artist Edition y muchas perras. Pero sin City te lees la primera historia y no necesitas más. Es más de lo mismo. Esa Sí, sí, o sea, hombres delincuentes, pederastas y prostitutas. Yo, bueno, una cosa que hubiera dicho antes del concepto de lo indie, que es solo de concepto semántico casi, pero que aunque viene de que al principio no tiene apoyo económico de una mayor o algo así, pero cuando luego se convierte en algo mega masivo como la serie Walking Dead, son 100 temporadas y 20 spin-offs y tal, sigue siendo indie porque su origen es indie. Es un debate que daría para 6 horas o 7 Claro. o más, y yo creo que lo que está claro es que hay 2 tipos de indie. Está el indie que no tiene perras, el indie... Las tortugas ninja, ¿no? Claro, sí, el indie que empieza desde abajo, y luego está el indie de los maletines de dinero, de las tortugas ninja, de Todd McFarlane con su albornoz blanco, dando charlas en sitios y teniendo una juguetera millonaria. O sea, yo creo que la clave a veces está... Robert Kirkman, que es propietario de Image, porque como lo peta con Walking Dead, Todd McFarlane le dice, vente aquí antes de que ganes más que yo, literalmente. Entonces, claro, hay 2 tipos de indie, el de la gente que te puede comprar y el de la gente que no. O sea, yo a veces me pregunto qué es mainstream, ¿no? Porque si mainstream es de amplia difusión, lo que todo el mundo ve y todo el mundo conoce, mainstream está claro, pero indie no está tan claro, porque indie depende de si lo vemos como algo independiente a nivel de storytelling o visualmente independiente, diferente a lo mainstream, o estamos hablando ya de la mecánica corporativa, ¿no? Es indie porque funciona más allá de las majors, como decíamos antes. Claro, y por ejemplo, antes hablamos de Dark Horse y de sus licencias. Se supone que todos los cómics, teóricamente, todo lo que publica Dark Horse es indie. Cuando Dark Horse publicaba Star Wars, cuando estaban las precuelas en el cine, ¿era indie? Técnicamente sí, pero es que Star Wars es cine mainstream. Claro, tú no puedes decir que Lucasfilms, cuando lo estaba petando, era una productora indie, porque no lo era. Porque directamente es mentira. Y desde luego, ahora que lo ha comprado Disney, pues es el anti-indie. O sea, no se puede ser menos indie que Disney. Yo por eso digo que no creo que, o sea, que el adjetivo indie, sobre todo en el cómic americano, conlleve que no sea mainstream, ni mucho menos. Sencillamente es independiente de Marvel y DC, porque Marvel y DC durante muchos años tuvieron todo el pastel. O sea, tenían la pelota a su campo y hacían lo que querían, hasta que aparece toda esta gente. Pero no por ello no es mainstream. O sea, Walking Dead no es mainstream. O sea, el discurso de Kirkman cuando ganó el premio que se le llenó la boca diciendo que todos los autores tenían que apostar por lo indie para no trabajar en Marvel y DC, no te jode, tío, acabas de... O sea, Walking Dead, ¿sabes? Y acabas de comprar Transformers. Claro, tío. O sea, Kirkman sacó un crowdfunding para reeditar todos los cómics clásicos de Transformers, que por cierto son de Marvel, porque los ha comprado. O sea, él ha comprado esos cómics. Ha dicho, a ver, ¿esto cuánto vale? No sé cuántos millones. Sacó un crowdfunding. En 2 días había triplicado lo que necesitaba. Claro, por eso que es... O sea, que sea indie no conlleva que no sea mainstream, por lo menos desde mi punto de vista. O Invencible ahora, también del propio Kirkman. Invencible, que tienen un videojuego de lucha. Tiene la serie de Amazon La Prime. serie de televisión de Amazon Prime. Los cómics se están volviendo a vender una auténtica barbaridad. Funko Pops. Si algo tiene Funko Pop, es indie. Porque esa es otra. ¿Cómo vas a ser indie si tienes un Funko? Claro, por Indie eso- soy yo, que no tengo Funko. Por eso digo, cuando hablamos de indie, hablamos de económicamente indie o espiritualmente indie, que también... O más cerca, yo que sé, Paco Roca. A mí me flipa Paco Roca, pero Paco Roca es el autor de cómic que le gusta a la gente que no le gusta el cómic. O sea, quiero decir, es como a todo el mundo le gusta Y el cómic. curiosamente es el único autor de cómic en España que vive del cómic. Eso es, ¿sabes? Entonces, eso es indie. Que no tiene un trabajo en publicidad, que no tiene un trabajo dando clases de dibujo, que no, que vive del cómic. E insisto que, o sea, que me flipa. O sea, que Sí, sí, a mí también, pero es verdad. de la A mi hostia. madre le gusta Paco Roca. Correcto. Mi madre no lee cómics, pero yo le doy uno de Paco Roca. Es un autor de Se padres, lo lee. es verdad. Un autor de padres. Sí, mis padres también. Totalmente. Bueno, pero por los temas que Está trata guay, también. está guay que exista, Claro. o sea, es- Sí, sí. Hombre, Image también, creo que su origen tampoco es indie, quiero decir, vienen de las mayores, todos los que crean Image. Claro, claro. Claro, el tema de los que vienen Image Boys, de las eso- Hombre, Todd mayores, McFarlane dicen que la gota que colma el vaso, que nunca sé hasta qué punto es cierta o no, es que Todd McFarlane ve una camiseta con su diseño de Spider-Man, se la quiere llevar gratis de la tienda, que también digo una cosa, digo, ¿y qué culpa tendrá el tendero? O sea, yo ahora voy al Zara a decir, ¿y eso me lo das? Es como, señor, trabajo aquí por el salario mínimo, que me lo llevo. ¿No? Que lo he creado Entonces, yo. cuentan que en ese momento él coge y dice, ¿cómo? ¿Marvel sacando camisetas con un Spider-Man que es mío? Pues me monto mi editorial, con casinos y furcias. Y se lleva a Jim Lee, se lleva a Valentino,
se lleva a Eric Larsen, bueno, de hecho, Jim Valentino, que yo sé, a Ron Liefeld, que estaba, o sea, Ron Liefeld que era el que se tomaba con ellos las cervezas, y Jim Valentino, que era el que estaba ahí para enseñarles a montar una empresa. Porque era, como dibujante de cómic no era muy bueno, pero era el único que sabía llevar un negocio. Y que les dijo, a ver, hay que tener un presupuesto para drogas, y si nos gastamos más dinero del que hay que gastarse en drogas y en alcohol, esto no sale, chavales. Pero como dibujantes de cómics, ninguno eran buenos, ¿sabes? Hombre, McFarlane sí, y Larsen también. Bueno, eso es muy discutible. A ver, Spawn es una mierda, pero el dibujo mola. O sea, Jim Lee, tío, Jim Lee solo dibuja. Y Savage Dragon también, a mí sí me A gusta. mí me encanta. Sí, no puedo. Yo con lo que no puedo de Spawn es con el hecho de... Es un poco, para mí, la primera Image, ya sé que no estamos yendo del tema, pero para mí la primera Image es a las grandes obras del cómic superheroico que lo cambian, como El Caballero Oscuro y como Watchmen, lo que el cine de Zack Snyder es al cine de superhéroes. O sea, es como... En el Batman del Caballero Oscuro hay unas televisiones en las que dicen cosas. Pues en Spawn también, en cada número, teles todo el rato. Y es como, ya, pero ¿qué hacían las teles en el Caballero Oscuro? Te hablaban de lo que estaba pasando en ese mundo, de la coyuntura que había en Gotham. ¿Qué dicen en esta obra? No lo sé. Pues la tele está de fondo. O sea, es no entender. Y lo mismo pasa pues con Zack Snyder, que es como... ya está, pues venga, pues más oscuridad y más hostias y apaga otra bombilla. Y todo el mundo está taciturno. Se ha ido por el mal camino. Sí, yo estaba pensando en Cliffhanger, por ejemplo, también fue una editorial que se llevó lo mejor de cada casa y montaron, pero por ejemplo Cliffhanger murió porque no supieron gestionar. Bueno, es que de aquella época, hombre, George Pérez se montó Malibu Comics. Malibu Comics George igual. Pérez, que es George Pérez, y se pegó la gran hostia. Valiant, ¿cuántas compras lleva? Va por la cuarta. 5 o 4, sí. Ahora que los posee Alien Books, va por la cuarta. Valiant no ha triunfado en la vida. Y ahí está, antes y ahora están los mejores talentos del cómic estadounidense. Pues ya está, y sigue comiéndose 2 mocos. Bueno, pues yo creo que si nadie más quiere intervenir, pues muchísimas gracias Muchas gracias, chicos. por participar en la charla y por escucharnos en este rato. Para más información visita ocomixfest.com.